Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. En un momento se suma Federico Arias. Estamos en contacto con Ricardo Brance, presidente del Círculo de Árbitros. Ricardo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Bruno. Buenos días a tus compañeros. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿viste lo que pasó con tu colega, con Julia Dosa, después del partido? Hay imágenes. Esto ya recorre, lógicamente, las redes sociales. ¿Viste lo que pasó, no? Sí, estoy al tanto. Julia Dosa fue agredido posterior al partido del día sábado. Fue agredido por una persona del staff técnico del Club Guaraní y otros hasta este momento innominados. Pero está, creo él, en este momento ultimando detalles para tratar de identificar a esas personas que al mismo tiempo de esa agresión que se vio en público, la que fue a la cabeza, hubieron otras agresiones y fueron a la pierna de Julia Dosa en ese sentido. ¿El círculo de árbitro, el cual presidís, Ricardo, va a accionar contra esta persona? El círculo de árbitro no tiene esa posibilidad legal de accionar en contra de esa persona si el afectado no lo desea así. El día de ayer ya me comuniqué con él, nosotros pusimos a disposición de él toda la estructura del círculo, incluso una asistencia jurídica si necesita, y estoy pendiente de la decisión de Giancarlo en este caso para ver qué paso damos, pero si fuese por nosotros, sí. Pero, ¿y Julia Dosa en principio qué te dijo? ¿Él no quiere hacer la denuncia? No, yo por una cuestión de respeto hacia la parte técnica primero, porque se debe priorizar eso en la parte deportiva, de que él fulmine todo lo que respecta a su informe para la APF, para el tribunal en este caso, y posterior a eso, de vuelta nosotros vamos a acercarnos a él para ver qué decisión toma. Nuestra postura es que sí, insisto, Bruno. Ricardo, ¿habría también agresiones en medio del incidente de jugadores? Yo creo que esa es la parte que cuando yo conversé con él todavía no pudo identificar, aún contando con videos por la cantidad de gente que había, pero sí tiene el rastro de haber sido, en este caso probablemente con puntapié, porque fue a la altura de la pantorrilla, una de las piernas, y quedaron signos de haber recibido agresiones físicas en este caso. Pero es muy malo que pase esto, sinceramente, Ricardo. Es lamentable porque quienes deberían dar ejemplo, yo considero así, la gente del staff técnico son los que agreden. ¿Y quién a un árbitro. ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el integrante? ¿Quién es la persona identificada? El fisiólogo del Club Guaraní. Todavía, voy a repetir de vuelta, todavía cuando yo conversé con él ayer domingo temprano, él no tenía el nombre de esa persona, estaba en averiguaciones, pero sí le confirmaron de que era el fisiólogo del Club Guaraní. Yo creo que en este momento él ya debe tener toda esa información, pero me prometió que esta tarde él iba a acercar el informe al gremio, porque nosotros tenemos reunión los lunes 19:30 horas y espero encontrar también la copia de ese informe a la APF con nosotros. Ahora, ¿cómo lo escuchaste? ¿Cómo se siente él después de esta agresión? Porque realmente fue hay que decirlo, con letras mayúsculas, fue una agresión cobarde, sinceramente hablando, ¿verdad? Él está tranquilo en relación a su trabajo realizado, ¿verdad? Naturalmente está dolido por la agresión recibida, porque esto nunca se espera, cosas que ocurren generalmente, digamos, por el interior del país, en lugares distantes, llega a ocurrir, en no sé ni cuántos años ha transcurrido para que de nuevo nosotros tengamos que ver algo así, y está en ese sentido dolido por la agresión recibida por gente como esta persona, específicamente este es el fisiólogo del Club Guaraní. Bueno, entonces atento a la indicación. Ustedes esperan como el círculo de árbitro indicación de Julia Dosa y ya emprenden la acción legal. Así mismo es. Nosotros estamos en condiciones de acompañarle a él en ese sentido. Nuestra idea es de que debe hacerse. Nosotros creemos de que eso no se debe dejar pasar ni en el ámbito deportivo ni en el ámbito civil. Una cuestión como esta es muy delicada y no puede quedar como un ejemplo negativo. Debería de ser extirpado de lo que es el deporte, agresiones como esta. Pero esto no es recurrible, inclusive la FIFA no puede tomar, porque es una agresión. Yo recuerdo jugadores que son expulsados por agredir a un árbitro,
que Sí, ya no pueden trabajar o son en- suspendidos en- por determinados tiempos, ¿verdad? Yo creo que la APF no va a tener otra alternativa más que tomar una determinación drástica, y yo también considero de que debe ser expulsado, ¿verdad? Porque, como estás diciendo, Bruno, en otro momento, otras agresiones significaron una expulsión de quien propició la agresión. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, a Gabriel González lo habían suspendido durante mucho tiempo. Sí, él fue expulsado, después hizo una nota de reconsideración y volvieron a admitirle en ese sentido como jugador, pero en principio él fue expulsado en la APF. Claro, fue expulsado, por eso te digo. Es muy Sí. grave lo que pasó, esto realmente es terrible. El final fue muy violento. Ahora, ustedes también analizan la cuestión de la actuación del árbitro, porque Ricardo, nada justifica la agresión, nada, absolutamente. De acuerdo. Pero fue un partido muy caliente, hay que reconocerlo. Y no sé si ustedes entran en el círculo, hablan o vos tenés una opinión formada de cómo condujo el árbitro del partido. ¿Cómo vos lo viste a Juliadosa como árbitro? En líneas generales, bien. Yo lo que puedo decir en la cuestión esta de los 6 minutos finales, de que él fue obligado a determinar situaciones y basado en cuestiones estrictamente enunciadas en las reglas, ¿verdad? A partir de ahí yo mal haría en dar mi opinión y decir de que se hubiera optado por otras decisiones, pero él actuó en consecuencia de lo que dictan las reglas de juego en este caso. El primero, por retardar la reanudación del juego, dice claramente regla 12, debe ser amonestado. El segundo, por protestar, y entonces él actuó en consecuencia de eso. A partir de ahí también nosotros podemos estar hablando horas, días inclusive, y podemos discernir en muchas cosas, ¿verdad? Pero todo eso ya es potestad de la comisión de árbitros, la comisión técnica de la APF. Ellos sabrán que indican a sus árbitros en situaciones como esta, cómo determinar. Y entonces, por esta vez me permito no opinar en ese sentido en la parte técnica, considerando que fue un partido muy determinante para el campeonato clausura de la APF. Bueno, Ricardo, vamos a esperar entonces. ¿En qué momento te dijeron que se va a tener el dictamen o Juliadosa te va a llamar y te va a decir accionemos? Y yo creo que para esta tarde, Bruno, nosotros nos reunimos 7:30 y espero encontrar la copia de su denuncia a la APF, el duplicado en este caso que generalmente hacen llegar al gremio. Yo creo que para ese horario vamos a disponer también nosotros de la denuncia que realice él al Tribunal de Justicia Deportiva de la APF en este caso. Uh-huh. Correcto. Gracias, Ricardo, por atendernos. A ustedes, que estén bien siempre. Adiós. Ricardo Grance, del Círculo de Árbitros del Paraguay. Terrible fue lo que pasó, un final realmente muy triste, ¿no? Y allí falló la policía. Sí. Marcamos en la transmisión. O sea, ¿por qué los árbitros siempre esperan en el círculo central? Porque esperan, y yo creo que el final fue tan choqueante para todos, para bien y para mal, que creo que también les afectó a los de la seguridad. Porque vos sabés que cuando termina, creo que está Pirayú y están otros, que inclusive tienen una rabia, tienen algo tan cargado. Claro, o sea, es como que le tiene ganas, después se va y él sí, o sea, estuvo casi 30 se aguantó. Claro, o sea, como que Vino corriendo largo y se aguantó un entonces, poco. yo hasta digo, hasta la gente de Guaraní, entre comillas, le dio cierto tiempo y él estaba, o sea, Juliadosa estaba, pero allí totalmente liberado, en esa zona. Y después vinieron todos. Y esto que manifestaba el presidente del círculo, la APF ya tendría que haber identificado y sancionado a esta persona. O sea, que haya esta demora ya es... Ahí estaba la imagen lo de Pirayú Benítez cuando va y... Por eso. Le encantan los manotazos al de... O sea, ¡Felicidades! Si la gente de seguridad estaba con la lectura correcta de lo que había acabado, de lo que había ocurrido, pero inmediata, tipo la gente de Cerro que entró a festejar con todo ahí con su gente, ellos también tendrían que haber picado para hacer la protección correspondiente porque se iba a dar esto. Pero es otro punto más de lo que fue algo único. Lo del sábado fue
Creo que acá todos ya tenemos alguna que otra cantidad de partidos, pero fue algo único. O sea, lo que se vivió el sábado fue un milagro, fue llamarle X. Se podrá hablar horas y horas del lado de Cerro, del lado de Guaraní, del lado del neutral, pero fue un final increíble que inclusive tuvo repercusión mundial. Habría que ver si existe la historia, ¿no? Yo estaba esta mañana haciendo algún repaso y yo sé que las situaciones no son iguales, pero algo más o menos que puede llevarse hacia ahí fue aquella definición con Olimpia en el 98 del Clausura, donde también Cerro en la revancha había jugado con un hombre menos, ya de entrada. 3-0. Sí, de entrada, y después se dan los 2 goles en 1 minuto o 2 minutos en la segunda etapa, faltando 10 minutos para el final, pero igual hay mucha distancia en relación a lo que sucedió en cuanto a lo emotivo y en cuanto a situaciones insospechadas. Estamos con Ariel Martínez, el doctor del Departamento Fútbol de Cerro Porteño. Doctor, un gusto saludarte, felicidades, ¿cómo estás? Bruno, un saludo para vos y toda la mesa. Bueno, felicidades, muchas felicidades. Bueno, creo que, me imagino que en los años que llevas en el fútbol y en tu vida, nunca viste algo parecido. No, y escuché la última parte que mencionaban, aquella final del 98, y yo vi el partido con Gavilán, y durante toda la semana nos acordamos de ese partido. Gavilán fue protagonista de aquella remontada también. Pero creo que de la manera en que se dio en 130 segundos marcar 2 goles que significan un título es único y como decíamos, después de lo que pasó, seguramente cuando las futuras generaciones pregunten por qué a Cerro se le dice el Ciclón, uno de los partidos que va a estar ahí para explicarlo va a ser el del sábado. Sin duda. Yo creo que va a quedar un poco en la anécdota. El mote nace ya hace más de 100 años, ¿verdad? Pero un poco se volvió a rebautizar en el 73 con aquella remontada de Cerro en Copa Libertadores, pero esto realmente hace que uno diga, por algo lleva el mote del Ciclón, ¿verdad? O sea, la nueva generación va a recordar esto como el Ciclón. Sin duda, y lo dijo Jan, y lo hablamos después de terminar el partido, el profe Chena, preparador arquero, que es alguien de la cantera del club, alguien que está hace años en el club, que fue de Vino, pero que es cerrista, que se formó en la cantera. En el calentamiento, en el entretiempo, ya mismo lo contó, ¿verdad? Le dijo, cerró el Ciclón porque remonta partidos imposibles, así que mantener la fe hasta el último minuto, jugarlo hasta el último minuto, porque nosotros necesitamos unos minutos nada más para dar vuelta a esto, y así se dio, ¿verdad? Por eso te decía, el Ciclón, un mote que viene hace más de 100 años, pero sin duda, entre los partidos que, cuando tenés que explicar por qué Cerro es el Ciclón, entre los partidos que van a salir, en esa explicación está el del sábado. Fue un milagro, sin duda fue un milagro. Doctor, ¿cómo viste la actuación del árbitro? El árbitro tuvo aciertos y errores, pero yo creo que de ninguna manera influyó en el resultado, ¿verdad? Porque la gente guaraní, la gente guaraní, perdón que te mezcle la voz, pero para que tengas forma de explayarte, la gente guaraní nos carga, en el buen sentido de la palabra, nos carga la tinta. ¿Por qué nosotros los periodistas no hablamos de la patada de Patiño cuando el jugador de Guaraní estaba en el piso, que debía ser revisado y expulsado también ya Patiño en ese momento en el que era expulsado Servio? Y después la gente guaraní, vos sabés que la gente guaraní no fue a retirar la copa de subcampeón, ¿verdad? Ni la medalla tampoco. No, la verdad que no, pero sí voy a contestar por primera vez y única vez y última vez a algunos dirigentes de Guaraní, algunos que ni siquiera son dirigentes, pero que lastimosamente hablan en nombre del club guaraní. Se hubiesen ocupado más de su equipo, de su club, y a lo mejor el resultado era diferente. Se preocuparon de Cerro desde la 5ª fecha, de aquel clásico en el que no tenían nada que ver, y empezaron a preocuparse de Cerro. Hablaron de Cerro, quisieron dar cátedra a los directivos de Cerro, escondieron entradas, hicieron no sé cuántos disparates. Se hubiesen ocupado de su equipo, de su club, de su institución, de su infraestructura, y a lo mejor otro iba a ser el resultado. Faltaron o quisieron faltar al respeto a un club demasiado grande como el Cerro Porteño, y el fútbol puso las cosas en su lugar. El fútbol
se define en la cancha, lo definen los jugadores. No definen algunos dirigentes o algunos que ni siquiera lo son, hablando pavadas en los medios. Entonces, creo que el fútbol fue el gran ganador también el sábado, porque fueron los jugadores quienes fueron los determinantes para el resultado. ¿Crees que se ocuparon más, por ejemplo, del entorno, el tema de las entradas, Claro que sí. O sea, hablas desde la quinta fecha, ellos estaban preocupados de hablar, sí, porque hay que reconocer que la gente de Guaraní venía diciendo que Cerro era favorecido por el arbitraje, ¿verdad? Desde la quinta fecha se preocuparon de Cerro. Y bueno, ayudaron para que Cerro sea campeón, esa es la verdad. Una pena por un club con muchísimos seguidores en todo el país, como lo es el Club Guaraní. Una pena por un plantel de jugadores excelentes. Una pena por un gran cuerpo técnico que tienen, que nos tocó trabajar con ellos. Una pena que los dirigentes no se hayan puesto a la altura de todo eso. O algunos, ¿verdad? Tampoco hay que generalizar. Algunos y algunos que ni siquiera son. Algunos que ni siquiera son y que quieren su minuto de fama en redes o en algunos programas diciendo pavadas. Porque la verdad es que dijeron pavadas y se ocuparon de pavadas todo este tiempo. ¿Cómo qué, por ejemplo, doctor? Que me voy a acordar más. Yo ahora ya no me quiero más acordar de ellos. Por eso te decía, por única y última vez voy a hablar de ellos. Que, imagínate, salimos campeones y me voy a estar acordando de ellos, ¿verdad? Y de la forma en que se dio. Realmente fue un milagro, pero también fue toda una muestra de lo que es el equipo de Cerro hoy, ¿verdad? Tuvo unos juegos enormes, pero también hasta faltando 10 segundos siguió intentando jugar al fútbol y el último gol viene de una jugada maravillosa, ¿verdad? Yo creo que desde que recupera a Rafael Carrascal, le vuelve a quedar a ellos y Enzo en un toque casi imperceptible vuelve a puntear el balón. La jugada es para una película, ¿verdad? Y fue una jugada perfectamente elaborada. La serenidad de Rafa para darle a Robert Morales lo que hace Robert cuando cualquier otro cargaría a la olla. Él encara un mano a mano y gana, abre al lateral y el centro de Beto. Que Beto jugó un partidazo, ¿verdad? Y lo decía anoche, demostró que es un cerrista que siente de corazón el club y la institución y después lo que hace con el capitán, ¿verdad? Por algo el capitán, ¿verdad? Metió ese gol que fue ayudado por todos los cerristas alrededor del mundo y también los que nos alientan desde arriba, ¿verdad? Doctor, ¿un milagro? ¿Cree que fue un milagro? Sin duda fue un milagro, pero estuvimos ahí, todos los jugadores crearon las condiciones para que ese milagro se dé, ¿verdad? Pero en ese momento sin duda fuimos tocados desde arriba y lo disfrutamos muchísimo. Creo que todo el club se merecía, porque no somos solo los dirigentes, no es solo el cuerpo técnico, no son solo los jugadores. Hay muchísima gente detrás del día a día de Cerro que se merecía el título, que se merecía por la forma en que se dio y que lo disfrutamos muchísimo, ¿verdad? Hay gente, el staff, los auxiliares, la gente de concentración, la gente de seguridad, los empleados del club, la gente de la administración que tiene que hacer milagros a veces. Entonces, Cerro es enorme, es una gran familia y como decía Chiqui en su charla en el vestuario, hemos logrado conformar esa gran familia. Ahora, doctor, discúlpame la insistencia. ¿Crees que no tendría que haber sido expulsado Patiño, que no cometió una infracción o que el VAR lo hubiese revisado? No, Bruno. No, porque ya es información de clasificada, pues ya si terminó el partido ya ganó Cerro con sus méritos. Yo creo que como dijo Jan, eso de llorar le cae a otro, ¿verdad? Yo ahora no voy a hablar de eso, ya ni me acuerdo. Lo único que vi me pasé viendo en un loop infinito todas las reacciones de la gente y Cerro es demasiado grande. Todo lo que generó en la gente, esos 130 segundos, ¿verdad? Habrán visto ustedes también, ¿verdad? Las cámaras de circuito cerrado, la filmación de los hinchas. Es realmente abrumador saber que somos parte, un poquito aunque sea, y que hicimos posible toda esa alegría para tanta gente, ¿verdad? Es realmente abrumador lo que genera Cerro, ¿verdad? Y no me voy a quedar en esas cuestiones, como dijo Jan, lloraron y nosotros tenemos el título.
Doctor, antes que nada, felicitaciones. ¿Ya tienen clarificación sobre la disponibilidad o no de los jugadores expulsados el sábado para el domingo? Nosotros tenemos la interpretación de nuestro departamento jurídico que ellos están habilitados para jugar. Es otro campeonato. Estamos esperando, temprano ya hicimos la consulta. Estamos esperando que se confirme eso es de APF, pero nosotros tenemos la convicción jurídica, ¿verdad? Los asesores del club están más que seguros que la suspensión se debe dar en los torneos apertura o clausura. Esta es una nueva competencia y que no tiene nada que ver. Es lo mismo que un expulsado de Copa Paraguay no pueda jugar en el campeonato o viceversa, ¿verdad? Claro, es lo que suponemos, pero ustedes hicieron la consulta y van a aguardar que haya una clarificación. Misma situación seguramente tendrá Olimpia con lo de Richard Ortiz. Así mismo, se da también la misma situación en el rival, ¿verdad? Y yo creo que es lo que corresponde. Creo que es un torneo nuevo, o sea, es un torneo nuevo, es la primera división y es de hecho una gran suerte que se dé un clásico en la primera división. Creo que ayuda mucho a esta nueva competencia que impulsa la APF, y creo que la APF tendría que seguir la línea que todos entendemos que es la de permitir que jueguen los dos equipos con todas sus figuras, ¿verdad? Es un torneo nuevo que se está promocionando y que se quiere que tenga en el futuro la importancia que tienen las otras competencias. Entonces creo que lo mejor sería, ya es de gran ayuda que sea un clásico, y bueno, y sería aún mejor que se pueda contar con todos los jugadores, porque creemos que reglamentariamente de hecho así corresponde. ¿Crees que se debe habilitar el 100% del aforo del estadio o lo van a solicitar ustedes? En este caso de la APF, la organizadora, yo creo que habrá solicitado ya, ¿verdad? Nosotros ya solicitamos en aquel partido contra el 12 y no nos dieron, increíblemente, y unos días después... Pero a Guaraní le dieron. Y sí, y todas esas... Estuvieron en todas esas boludeces en este tiempo, disculpa la palabra, ¿verdad? Pero tratan de nivelar para abajo, van a artilugios y nos aguantamos mucho tiempo, ¿verdad? Hicimos un pacto entre nosotros de no responderles, de no ocuparnos de ellos como ellos se estaban ocupando de nosotros, de no caer en estas, reitero, boludeces. Escondieron entradas, no nos dieron la entrada hasta el final, no nos dieron de hecho las entradas, porque las entradas, y es importante contar ahora, a nosotros nos dieron solo 20 entradas como club. El resto de las entradas, directamente la dirigencia de Guaraní le vendió a un allegado de ellos, terrista, que por suerte dio a otros terristas, ¿verdad? Y por eso pudo haber 200 y pico de terristas, pero al club nunca le dieron ellos las entradas para vender. Doctor, ¿vos crees que hubo acá una cuestión política también? Porque vos decís que estuvieron en todo. Hasta política interna del club se metieron. Imagínate que yo me iba a preocupar de las elecciones de Guaraní. Ellos hasta de eso se preocuparon. Se hubiesen ocupado más de su plantel, de su institución, de su infraestructura, y a lo mejor otro hubiese sido el resultado. Con este título obtenido, la oposición tiene pocas chances de ganar. Mira, nosotros todo este tiempo no hicimos política, también hicimos ese pacto, vamos a salir campeones. Creíamos que era lo mejor, mostrar nuestra gestión, mostrar al cerrista el trabajo que hacemos en el día a día, mostrar al cerrista el gran proyecto que se inició hace un tiempo y que ya conseguimos 2 títulos con Chiqui, mostrar el compromiso que tiene Chiqui y su cuerpo técnico con nosotros y nosotros con ellos, con este gran plantel de jugadores, mostrar lo que se está haciendo en formativas, y no entramos en los dimes y diretes de toda campaña. Nosotros estuvimos todo este tiempo concentrados en salir campeón y por suerte el sábado lo logramos. Y bueno, y otros estaban en otra cosa, y recién me preguntaban si me preocupa. Y lo que me preocupa en realidad de la campaña es el total desconocimiento de muchos de los que hablan en la campaña. Hay mucho desconocimiento de lo que es Cerro Porteño, mucho desconocimiento de lo que es el manejo del fútbol hoy, y eso sí preocupa. Yo creo que ahí hay un error de nuestro estatuto. Debería de exigir la conscripción, porque creo que desde afuera es una la visión y cuando uno está en el club es otra, y creo que para pugnar por los altos cargos hay que haber pasado por el club y conocer de primera mano la realidad del club. Desde afuera parece todo muy mágico, ¿verdad?
mencionaba uno de los temas, nada más. Algunos presentan como una gran novedad traer a exjugadores del club. Y nosotros hoy tenemos en el club aproximadamente a 20 exjugadores trabajando. En el cuerpo técnico de Chiqui, empezando por Chiqui, La Cristaldo, Coener, Enciso, Chena, en la reserva Gavilán, Gustavo Cañete, en las formativas Mario Grana, Juan Ángel Paredes, Achucarro, y me estoy olvidando de algunos. Todos son jugadores del club y algunos quieren presentar como la gran novedad de ese tipo de cosas. Entonces Rubén Recalde dijo que de taquito él soluciona el tema de la deuda con Cerro, o sea, de Cerro. Por eso te digo, hay demasiado desconocimiento. Creo que si un cerrista que tiene todo el derecho de pretender dirigir los destinos del club, su primera gran obligación tiene que ser conocer la situación del club, tiene que ser conocer mínimamente la situación del club. Y hay demasiado desconocimiento en lo que escuché, en lo poco que escuché en realidad, porque estábamos preocupados. Yo estoy al frente del departamento de fútbol y nosotros estamos preocupados en salir campeones, y salimos campeones. Otros estaban preocupados en hacer campaña, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo se perfila el año siguiente? Digo esto porque está de por medio la asamblea, que queda como que de contramano para la preparación de la temporada, digo. Nosotros vamos a trabajar, y lo venimos haciendo, como si este gran proyecto que tenemos va a continuar. Y porque creemos que vamos a continuar, porque creemos que el equipo, más allá de los nombres propios, y el proyecto es el adecuado para hacerlo. Vamos a continuar, vamos seguro a sentarnos a cerrar los detalles con el profe Chiqui, con su cuerpo técnico, con los jugadores que terminan contrato, y vamos a seguir trabajando como lo hicimos desde el primer día, hasta el último día que nos toque estar en la institución. Así que el 30 de enero es la asamblea y pase lo que pase ahí, el proyecto va a estar para que continuemos nosotros, o si el socio decide otra cosa, sea así. ¿La continuidad de Chiqui es un hecho? Nosotros hablamos todos los días con Chiqui. Yo estoy con el equipo del departamento de fútbol, todos los días estamos con él. Juan José, Raúl, Chino, Agüero, que son los otros vicepresidentes, también están todos los días con nosotros del departamento de fútbol. Chiqui sabe, y Chiqui está trabajando con nosotros en ese proyecto, en ese gran proyecto, y él también trabaja con nosotros como si esto va a durar mucho tiempo. Yo lo dije hace un tiempo, cuando eso algunos se quisieron reír, hoy ya veo mucho más consenso. Para mí Chiqui tiene que ser el Perú de Cerro, tiene que quedarse muchos años. Es un hombre que conoce el club en todos sus rincones, que conoce la idiosincrasia del cerrista, que siente como todos nosotros los cerristas, y que se formó y es sin duda el mejor técnico del país. Y dejó una frase que a lo mejor pasó un poco desapercibida, pero que lo define, ¿verdad? En medio de los festejos dijo: yo estudié, yo me formé, yo quise ser entrenador para ser entrenador de Cerro. Y creo que después de esa frase no hay mucho más que decir. Es sin duda el encargado de seguir liderando este proyecto en lo deportivo, y ojalá sea por muchos años más. Por eso digo que tiene que ser como Ferguson en el Manchester United. Doctor, ¿y la continuidad de Jan? También está muy bien encaminada. Ya hemos conversado con el club en su pase, tenemos bastante acordado con ellos. Hemos hablado con el jugador, su representante está llegando hoy o mañana. Mira, y seguramente también en las próximas horas vamos a tener novedades sobre eso. Llega su representante, el representante de Jan, entre hoy y mañana. Sí, nos vamos a reunir con él. Él ya, ustedes le escuchaban los festejos, ¿verdad? Sí. Él dijo que está muy feliz acá. Y lo hablamos todos los días, ¿verdad? Él está muy feliz acá, la gente lo quiere mucho. Él le quiere mucho al club, se está totalmente identificado con el club. Tiene esa personalidad que se necesita en un club como Cerro, y estamos todos muy contentos con él, y él está contento con nosotros, está contento con el país, muy feliz acá. Ya inclusive vinieron sus hijas, o sea, está bastante bien encaminado, vinieron a visitarle, ¿verdad? Y ya toda su familia, el trajo, conocen, así que todo está bastante encaminado en relación a él, y ojalá también en los próximos días podamos anunciar todo eso.
Doctor, Cerro va a hacer movidas importantes, Cerro va a buscar incorporaciones importantes para la próxima temporada de cara a la Copa Libertadores, porque nada más y nada menos que Cerro entra como uno de los representantes que van directamente a fase de grupos, doctor. Mira, Bruno, lo que yo te puedo decir es que nosotros, como venimos trabajando desde el primer día, vamos a seguir la línea que baja el profe Chiqui. Todas las incorporaciones y todas las salidas del club se hacen con su ok, se hacen atendiendo sus pedidos. Obviamente nosotros aportamos lo nuestro desde la visión del día a día del club, pero cada día él nos conoce más a nosotros y sabe nuestra visión, y nosotros lo conocemos más a él. Es lo que genera el trabajar juntos, el trabajar el día a día, ¿verdad? Así que cuando él nos hace un pedido, él sabe también si se adecua o no a la realidad del club, y nosotros también sabemos mucho del gusto cuando proponemos del gusto de él. Así que se da esa sinergia, y bueno, lo que yo te puedo decir que el trabajo que vamos a seguir haciendo va a ser siempre de la mano con el ok de la cabeza del fútbol en lo profesional que es Chiqui. Gracias, doctor, felicidades, gran campeonato histórico, sin duda. Felicidades, doctor. Gracias, Bruno, y bueno, a todos los cerristas del país y del mundo que sé que escuchan a través de Carinal, que sigan disfrutando, que es un título que fue merecido, que fue sufrido, y que por eso lo vamos a recordar por muchísimo tiempo. Abrazo a todos. Doctor Martínez, con nosotros, señores, uno de los integrantes del Departamento Fútbol de Cerro, Ariel Martínez. Muchas informaciones, mucha data, como se suele decir, y también la declaración con respecto a lo de Guaraní, que tenían que ocuparse más de su equipo, de su plantel, y no preocuparse de Cerro, que lo venían haciendo desde la quinta fecha, decía el doctor Ariel Martínez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Arrancamos con una sorpresa esta semana. Movi Puja, 4 entradas al sector preferencial para la definición de la Supercopa Olimpia Cerro Porteño. La puja es la más baja y única. Ya está el ganador acá del vale, la ganadora de 2 millones de guaraníes, que le vamos a hacer entrega en un instante nada más. Movipuja, www.movipuja.com, con velarga Movipuja. Hacé tu oferta mínima, pero tiene que ser única, la más baja y única. 4 entradas al sector preferencial para una sola persona. Domingo, Olimpia Cerro. Podés pagar a través de tus tarjetas de créditos, billetera personal y Tigo Money. Ahora también Tigo Money. www.movipuja.com. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco y Lares. Abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoriceno, Rock in Rio, entradas a la Asunción, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627.000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura
cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Ello, Pishupe Quitadol. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiriela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Redescubrí los yogures Treble con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Ahora, a la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda. Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. Bueno, y así es, Dani. El eco que resuena, el partido inolvidable, la definición Único. está única, O sea, ¿no? Yo miro mucho los que suben por Twitter. El tema de los festejos. Los festejos fueron sensacionales, pero el tema de la transición de la jugada. O sea que esa es una jugada de película. Es de película. Es de película, porque... Lo que hace Morales es de película. Pero antes de eso, Sí. yo hasta ¿sabes dónde arranca la...? Ya que ahora está de moda. El que le roba la pelota a Fernández Cedrés. Claro, por eso te decía, el fútbol es tan hermoso y cruel a la vez que lo vivimos, porque en un contexto normal, te habrá pasado, yo trato de decir, ¿en qué cancha yo habré vivido algo similar? Y desde la pantalla uno recuerda la final de la Champions de Barcelona, o sea, Manchester contra Claro. Bayern. Y en mi caso también, yo recordé lo de River Flamengo en Lima, pero siempre Sí. tenía la transición. Ahora van a la tanda y de repente a los 30 segundos gana el que un minuto antes estaba de perdedor. Pero acá era de una, o sea, de una... Claro, porque fue un campeonato, porque, como decía el otro, iban a tiempo suplementario cuanto menos. Claro. ¿Verdad? O lo Era- que recordaba Ariel con el 98, Sí. Ese 3-0 mandaba la serie a la tanda. Y en la tanda vuelve a ganar Claro. Cerro y había una finalísima. Que después la finalísima La gana costó mucho. Olimpia. Sí. O sea, entonces era de una. O sea, sin purgatorio. Era de ir del cielo al infierno y del infierno al cielo. Y el hincha guaraní también va a tener su... Porque para mí la jugada arranca cuando Josué le da a Fernández Cedrés. Y el uruguayo toma la decisión, a ver, el famoso con el diario del lunes, ¿verdad? Pero creo que hasta el propio hincha de Guaraní le sorprendió lo que hace el uruguayo. Él, en vez de lateralizar,
o tratar de ir con la pelota hacia otro lado. Él va de frente. Él quiere hacer el gol. Él quiere perforar una zona donde había 4 jugadores de Cerro. Sí. Y uno vuelve a ver, y me imagino el hincha de Cerro habrá visto 1000 veces, y por eso es una jugada de película, porque Enzo es quien le puntea Chiquito. Y después Carrascal le da a Robert Morales, y desde allí ya es la jugada de Hollywood. O sea, Robert Morales... Florentino lo quiere tumbar, pero no le da el... ya no le da el alcanza. cuero. Y después Y la ahí descarga. Morales, tipo Vázquez, se la lleva, boom, boom, fue una jugada de película norteamericana. Sí, o sea, por eso cuando decía el doctor Sí. Martínez, esa última jugada, o sea, vos entre el guionista y el director decís, bueno, es cuando Josué quiere hacer lo mismo, Carrascal le tranca. Josué recupera el balón y le da a Fernández Cedrés. Y ahí el uruguayo va, y le quedaban 20 segundos al partido. Va, recupera Enzo, le da a Carrascal para Robert para Beto. Y Beto cuando el Robert lo pasa a Florentino, ahí es que la gente ya se alarma. Me parecía una jugada normal, pero cuando Robert lo pasa a Florentino, y es muy inteligente Robert. Mira si era otro intentaba el remate de ahí. Porque en un momento él se perfila hacia el arco. Como lo hizo y él en la después, chilena. Claro. Y después inclina el cuerpo para darle la pelota a Espinola. Pero en un momento parecía que Para él más le da de zurda. quería, le da claro, de zurda. parecía que él quería seguir y buscar el arco, buscar la hazaña él mismo. Pero ¿verdad? Por cuando eso. entremos en las razones, porque por supuesto todo tiene una explicación, para mí la cabeza le carcomió a Guaraní desde la inteligencia emocional, no solamente por las dos expulsiones, sino que hubo una también, aparte de la cuestión emocional, la inteligencia emocional de saber interpretar los momentos, la lectura de juego, que faltando un minuto va con un ataque enloquecedor Fernández Cedrés y le deja absolutamente partido a su equipo. Solo el pobre Florentino en el medio. ¿Qué necesidad había? ¿Cuánto faltaban? estábamos diciendo recién. 60 segundos. Claro. Cubero se equivocó también. Cubero, el cambio bueno que hizo fue el de Benítez, pero a Segovia no sé por qué lo mandó. No sé por qué Topo Cáceres no estaba en la banca. Yo pregunté si estaba lesionado. Y era más partido para Piru Contreras, jugador que maneja la pelota, que te corre, le cuesta más al rival sacarle la pelota. Segovia, muy buen jugador, pero todavía es muy insípido, muy menudito todavía. Yo repito, tiene condiciones, tiene que trabajar todavía. Yo creo que va a ser un gran jugador, pero para este tipo de final, no sé. La verdad que yo creo que a Cubero... Y después el error de Gaspar Servio es un error, yo no sé realmente, porque ahí me parece que Cerro, aparte del mérito que tiene, porque Chiqui Arce sí hace bien los cambios, Chiqui lo manda a Jiménez, Chiqui lo manda a Robert Morales, o sea, tuvo la lectura del momento, y Cerro no se entregó hasta el final después, pero ¿qué hace cuando un arquero comete el error que comete cuando estaba ya amonestado? O sea, ¿cómo hace? ¿Quién lo explica? Aguántame un ratito, Edgar. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce, no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes con un cóctel refrescante. Disfrutalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. Yo creo que lo que dijiste en la parte final anula el argumento de lo de Jubero. Yo a Jubero, porque cuando ocurre un milagro, vos tenés de las dos versiones para explicar por qué ocurrió dicho milagro. Del lado de Guaraní, yo el único pero que le tengo a Jubero es lo que dijiste con el tema del Topo. No haberlo llevado al banco, porque en algún momento se podía dar. Yo no sé hasta qué punto podría tener validez lo que se llegó a decir que se quería ser campeón con los chicos de la casa. Porque fíjate quiénes entran. Entra Segovia, entra Vargas, ¿verdad? Entonces, pero después
el tema de la responsabilidad si de eso, Servio. si eso no fue una casualidad, Dani, yo creo que ahí sí yo le digo a Jubero. Si no fue una casualidad, o sea, si elegí jugar contra Cerro, salir campeón con los chicos de la casa, no. No, por eso. Sería subestimar, ¿verdad? Pero después el resto también, de acuerdo. Topo Cáceres. Bruno tiene razón que Contreras quizás el hombre que podía esconder la pelota, algo que no hacía Guaraní, porque todos los que entraron fueron verticales. Ángel Benítez rompió línea, Matías Segovia volaba, y después está el caso del defensor, ¿verdad? El Chico Vargas. Pero Guaraní lo que nos llamó la atención, lo veníamos hablando ya desde el sábado, que propuso una ida y vuelta. La vez que Cáceres atajaba la pelota, que tuvo 4 tapadas, inmediatamente el pelotazo, no había nadie físicamente que esté apto para lateralizar el balón, para sacar el ritmo a Cerro, para esconder la pelota. Ese podría ser Pidu, pero Segovia cuando entra tuvo 2 claras de gol, porque Segovia con el pique corto que tiene aprovechaba los espacios de Cerro, que defendía con este chico, el colombiano Carrascal, con Pica Lucena, y los 2 centrales se fueron al ataque ya en los últimos 20 minutos y iban a buscar los centros, ¿verdad? Era solamente Carrascal con Rivas. Claro, porque entonces Pica salió para que entre Adrián Martínez. Exacto, entonces era el tema de los rápidos. Guaraní tuvo 5 situaciones claras de contra, una muy clara, la de Fernando Fernández, y hasta el minuto 90 Cerro no se rendía, pero Guaraní no retrocedía, lo tenía a raya a Cerro Porteño. De hecho, la única clara del segundo tiempo fue la de Morales. El cabezazo de Beto Espínola. Sí, y la de Morales que da en el travesaño. Sí. Y que terminó en el Y segundo que termina en el segundo gol. Sí. Fueron 2 claras. Sí. Para un partido de campeonato donde Cerro se entregó tanto, fue tanto al ataque, era una buena defensa. Robert Fernández estaba haciendo un gran partido. Se cabeceó todo, ¿verdad? Porque cabecearon muy poco, salvo la que vos recordás de Espínola, que fue en el medio de los 2 centrales, que le echaron mucho la culpa a Rudy Ferreira, porque él pierde la pelota en la media cancha, sí, le condenaron, pero le editaron de todo. ¿Qué le tendría que haber editado a Servio, verdad? Pues para mí lo de Servio es, una vez recordamos lo de Barro Esqueloto en un River Boca, que jugaban 11 contra 10 y de repente fue 10 contra 9, porque Barro Esqueloto se avivó, le mandó a aquel allá, y así fue este partido. Tuvo un punto, gracias a la tontería de Servio, muy grande, porque si vos le echás la culpa a Rodi Ferreira porque pierde una pelota en la media cancha, ¿qué decir de Servio? Lo de Patiño no vimos, Lo de Patiño yo lo vi recién ayer. ¿Lo de la patada? Sí, para el árbitro era imposible, para línea menos el VAR podía haber, ¿verdad? Porque la cámara, pero yo la patada la vi recién ayer, porque nosotros en medio del tumulto, todo lo que teníamos, el monitor se nos pasó esa jugada. Pero yo creo que allí aplicaron el tema porque la pero patada... era el plano en el piso, el hombre fue un puntapié. Claro, y después reacciona Rodi, que es el hombre que está en el piso. Yo lo que creo, desde el enfoque de cómo lo pierde Guaraní, cómo pierde el título, es... Pero yo no le quiero sacar mérito a Cerro Porteño. Porque vamos a tener que hablar de forma paralela. Estamos hablando de los errores de Guaraní, está bien, pero Cerro... Ariel fue el que trajo acá, pues yo arranqué con el tema de la jugada de Hollywood. No, Cerro empujó, Cerro se entregó, hizo bien los cambios. Es que tenemos el mejor ejemplo. Ayer, misma situación, un equipo que estaba a 2 goles de su objetivo y hasta quedó con uno menos, se entregó. Por eso en el 3-1... habló el Partido Olimpia Nacional, yo te digo, bueno, acá sí. O sea, y Cerro en ningún momento dio esa sensación. Porque no es sinónimo falta de claridad con brazos caídos. Y Cerro en ningún momento bajó los brazos. Pero ya que el enfoque fue cómo lo pierde Guaraní, y vos dijiste, no, lo de Jubero, que esto, yo creo que lo que faltó fue cabeza, y allí no es cliché cuando uno habla de la gimnasia que tienen los equipos en ganar títulos. Porque sí, todos estamos de acuerdo que fue una feroz irresponsabilidad, una macanada, hasta yo no sé si en el tema de cláusula, lo que hizo Servio. Pero faltó tanta cabeza fría. Bueno, pero eso no. muy de papel lo tuyo, porque Alan Benítez hizo lo mismo. ¿Y sí? Y Alan Benítez tiene gimnasia, jugó en Libertad, jugó en Olimpia. ¿Y cuál es su gimnasia? Finales. ¿Cuál es su gimnasia? Bueno, el tema de frotarse, el tema de levantar la mano. La adrenalina en ese momento va a mil. Nosotros estamos ahí parados, sentados, claro, qué sé yo. Por eso Beto metió el... Te estoy hablando de dónde está la adrenalina en la finta que hace
Morales. El centro que mete No, pues Beto vos ya estabas y el mezclando cabezazo. la cosa. Esa es No. una jugada aparte, pero yo te ¿Cómo hablo que esa jugada es mucho más de adrenalina No. que la plancha de Enzo, que la macana de Servio. Lo que te quiero decir, lo Bruno, de es que Serbio, en ese lo de momento, Serbio es incomprensible. No, es solamente lo de Serbio, es de Alan todo Benítez guaraní. es incomprensible. Lo En de el- Choco Fernández también, es que por eso te estoy diciendo. Después Patiño también termina siendo expulsado. Ya a esa altura vos me dirás qué importaba, claro. ¿verdad? Pero este partido fue muy especial, fue una se jugó de una manera, cambió totalmente luego el partido de entrada cuando Alan es expulsado. Yo quiero darle mucho mérito a Cerro, y hay algunos que sostienen, no, Guaraní con los errores que cometió le entregó el título en bandeja a Cerro. Bueno, pero ¿qué hizo Cerro para ganar el título? Hizo buenos cambios, Y es que las dos cosas van a empujó, se fue, convivir. no se entregó, nunca tuvo fe. Por Vamos a darle eso. mérito al campeón, señores. Vamos a darle mérito al Pero campeón. acá no ¿Quién fuiste está vos el que retando? arrancaste. ¿Quién está No, por retando eso, mérito? por eso, ¿sabes qué? No, estoy diciendo No, yo. Bruno. Si vos te pones el sallo, yo no tengo la culpa. ¿Con quién está hablando? No, Acá no. cuando dice señores, ¿a Y quién te señores, no refieres? sé, a la audiencia. gente que no... en el- Pero en el ¿quién fue el que mundo hace no rato están dijo? Yo escuchando. creo que Jubero fue el que se equivocó y todo. Lo que pasa Yo es que... sostengo eso. Para mí era partido Bueno. para Piro y no sé por qué Topo no estaba en la banca. Entonces, yo te puedo decir, no, pero le está sacando mérito, si entraba el Topo, Cerro no era campeón. Es que por eso te Yo digo, no cuando dije eso, ocurre un yo milagro, no Bruno, dije. podés escuchar las dos versiones. Entonces, uno dice, enfoque, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo ganó Cerro? Enfoque, ¿cuál? ¿Cómo perdió Guaraní? En el cómo perdió Guaraní, lo que te digo es, faltó tanta cabeza y tanta gimnasia que yo no sé si Marcos Cáceres era el único que podía ir al arco. Pero en esa misma jugada de la gran irresponsabilidad de Pero Cerro, vamos a no, ese no. mismo ejemplo. Espera, Pero reconoce te cierro acá. nomás. Vos hablas de la gimnasia. Sí. Es que no hay gimnasia Ah. en una final así con tanta adrenalina, donde vos decís, no, este tiene Ramos y compañía, ¿cómo cometen errores en No, Europa? y por eso, Bruno. Espera, lo que te quiero decir es, Sí. reconocer, Patiño tenía que haber sido expulsado. Porque él le da una patada y el VAR le podía haber avisado. Y entonces también Patiño lo pues tenía echaban la a- gimnasia. Y bueno, y en ese momento, y lo echaban a Rodi si era también. expulsado. Si Rodi reacciona ante y bueno, esa y patada. si le echaba a estos jugadores, porque Y tenían que Carrascal ser también se echados. salva en la Y primera, bueno, y después pero, ¿y cómo lo de íbamos a Alfio, terminar? lo de Queso. ¿Y cómo íbamos a terminar? Y vamos a terminar ¿Dónde 7 entra tu contra 7? filosofía esa de que, ¿Qué es lo que es no, filosofía? tiene más gimnasia? Y escúchame nomás, por favor. Y Porque te todavía escuché, es que no. vos hablas de la gimnasia de ganar títulos, ¿Y de qué? jugar partidos Porque finales. yo no cerré la idea, te estoy cerrando que en una misma jugada. Es que tu idea comienza de entrada mal, hermano. Está mal cuajada la cuestión. Te pido por favor que la cuajes entonces. Y ya te estoy cuajando. No, por favor, mi idea. Y Patiño tenía que haber sido expulsado. Y fue expulsado Alan Benítez. Y ellos no tienen acaso... ¿cuántos partidos tienen en ¿Cuántos primera? títulos? Que Alan, el sábado Sí, confirmó. Patiño, ¿cuántos partidos tiene? ¿Cómo que cuántos partidos Y tiene? sí, o sea, la gimnasia. Vos hablas de la gimnasia. Sí, es muy sí. de papel lo que vos estás diciendo. Bueno, Pero no vos sé, ahora la ¿cuál- verdad, o sea, en la ¿y cuál cancha... ¿Cuál lo que sería entonces tu verdad? Porque Y lo que te estoy diciendo, o no me he escuchado, o mi castellano no es claro. y sí se complica realmente. Y sí, porque si Alan Benítez y No, porque Patiño me decís que no tienen experiencia en gimnasia, no sé. entonces yo me voy de acá. No sé. Mira, yo quería cerrar una idea y si entramos en eso, si hubieran... Y vamos a otra cosa nomás. No, seguí, completá, por Sí, favor, Dani. gracias. Lo que te quiero decir es... Es que vos querés siempre tener la razón No, del no hay planeta ninguna Tierra y no razón. es así el mundo, hermano no quería querido. tener. Si este es justamente el mundo donde cada uno expone y después la gente va a comprar la razón o la verdad que cree que esa persona está No, pues yo no desarrollando. opino en función a lo que la gente quiere escuchar No, o no. Pero no sé no. si vos pensás así. Yo No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que te quiero decir nomás es, en esa jugada, No te doy respiro, hermano, porque parece Sí, que... sí, En sí, no, porque- Crédito Amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunícate al 021-495-950. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que La Mare, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Alguien, por ejemplo, me dice, Sí. Cedrés también debió ser expulsado. Dice. No, y por eso. Y Cedrés y me decís que no tiene tú le- experiencia, no, y pero si tú finales, le- y no, compañía, no sé. sí, tiene una
En Guaraní no va a ser muy bueno el argumento ese, porque si hubieran expulsado, ya no hay más análisis. Qué frustración para Servio, para Cedrés, creo que fueron los protagonistas. Pero para cerrar nomás lo que quería decir. Abrí de vuelta no, por eso, y sí, realmente. Porque si vos en una jugada no hay un tipo, ya sea Jubero o el tipo que entró a pegarle a Juliadosa de forma cobarde. ¿Cómo se llama? No sé, según Grance, pero si no hay una voz que diga, en la misma jugada te vas a quedar sin arquero y tus dos centrales, con uno menos. Ahí falta cabeza también. Porque, salvo que me digan, no, Marcos Cáceres era el único que podía ir al arco. Te echaron al arquero. Choco Fernández se hace echar. Y Marcos Cáceres va al arco. O sea, vos ibas a defender 5 minutos sin tus dos centrales y tu arquero. Esa ya es una decisión tuya también. Esa es una decisión tuya. Yo voy a eso. Cuando se valora y se dice, mira, ¿por qué estratega? O lo del Topo Cáceres, o sea, jugadores de cancha. Cuando dicen, mira, acá hay que enfriar. O acá, no, vos no te puedes ir al arco. Si Sergio le da el guante a Roberto Fernández primero. Y o sea, él se puso claro, o sea, ¿no? le dan al tipo que estaba sacando todas las pelotas. Lo echan y va al arco el otro zaguero. Allí no hay Juliadosa, allí no hay Cerro. O sea, Guaraní decide defender los últimos minutos de su título, sin sus dos centrales y su arquero, porque ya había quemado los cambios. Eso desde la perspectiva de Guaraní. Y ya habíamos marcado cómo fue la última jugada y cómo en ningún momento Guaraní enfrió el encuentro. Porque Guaraní entendía que el tercer gol estaba demasiado cerca, porque con el tercero sí, allí no iba a haber ningún milagro. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quimfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Federico Ariel. Dani, vos te concluiste, terminaste tu locución, tu parlamento. ¿Que después yo no puedo participar? ¿o? No, claro, pero la como interacción, decía no. que querías... No, yo quería cerrar nomás la idea que no pude por el tema de cuajar la idea, ¿verdad? Por eso nomás, pero Te después... picó lo de cuajar, yo retiro No, si es que no, te como molestó vos me demasiado. dijiste, como si tú castellano no sé... No, tranquilo. por Dani. eso. Ariel y Federico. Esto es el enfoque de cómo lo pierde Guaraní, ¿eh? Y yo le quiero dar enfoque también a lo de... Es que Cerro. lo vamos a hacer, o sea, Es es algo que vos hermano me digas, Cerro- ¿cómo es tener una sola versión? ¿Cómo es? ¿Lo perdió Guaraní o lo ganó Cerro? Yo creo que se puede cuál decir las es tu dos idea? cosas. Sí ocurrieron las dos cosas. Pero ¿en qué mayor porcentaje ocurrió? De Primero- un bando, de un lado. Primero lo de Para Guaraní. que se dé. Primero lo de Guaraní. Ahora, por eso, si vos caes en el mal que, dijiste Guaraní, eso anula lo de Cerro, no. No. Y el ejemplo fue lo de ayer. Como tampoco Mira que anula- Guaraní estaba para marcar el tercero, acuérdense. Claro, o sea, claro. espera, Por mira, eso. Robert Morales estrella el remate al travesaño. Del rebote va Guaraní contragolpe. ¿Quién fue el que sacó sobre la línea? Claudia No, Aquino. viene el gol ahí. ¿Eh? Ahí viene el segundo gol. No. No, el remate de Robert Morales en el travesaño. El Choco Fernández de derecha le pasa la pelota a Josué mete el Sí, centro. de ahí viene el segundo. Sí. Pero, ¿cuál es la jugada donde Cerro ataca y de contra va Guaraní para liquidar? Era el tercero, estaba 2-0 todavía. Fernando Fernández en el palo. La más Fernando clara es la del Fernández. palo. Sí. Esa. Claro que ahí Bueno. le queda larga la pelota, Y- no y- puede cruzar y mete en el palo. Después hay una que Y saca. de ahí ya Aquino. no sale ya la No, contra... no. No, Todavía de hecho, faltaba más. Fernando Fernández no estaba en la cancha cuando vino el Pero sale hubo como un 2-0. ataque previo al gol de Espínola.
De Guaraní. Y ese es el que estábamos comentando. Pelota para Josué. Josué se queda ya sin aire para encarar. Le da la pelota a Fernández Cedrés, que viene de atrás. Fernández Cedrés se engolosina. La tira para adelante y quiere pasar entre dos marcadores de Cerro, que le sacan la pelota. Y ahí viene la última. Yo me acuerdo, le dije a Dani, ahora viene la última, le dije, porque lo de Guaraní pensaba que con ese ataque terminaba el partido. No. Se venía la última, que faltaban 40 segundos para el 111, minuto 111. Y ahí viene el gol. Fernández Cedrés, el que no tenía y fue y chocó. Si él, no sé, es tipo la de este jugador Prato contra Flamengo. ¿Verdad? Que se tira, entrega la pelota a Flamengo cuando él podía pararla por querer atacar, entrega la pelota a Flamengo y viene el gol de Flamengo. Él no tendría que haber salido, si lo dejó solo a Florentín. Él tendría que haberla pisado porque no tenía Ariel, lateral, no tenía un rival cercano. Él va a buscar a los rivales. Claro. Los rivales lo están esperando atrás. Él sí la paraba. Sí, se iba corriendo hasta el costado, pero todos estamos hablando Bueno, de Bruno, volvemos otra vez, desde pues, arriba, todo es desde Guaraní arriba. y Robert Morales no engancha, Y vos da un pase preguntaste- espectacular vos para preguntaste cómo fue. Espino, la levanta al centro, Patiño salta, gana, golazo, yo no sé, vamos a darle mérito al dijimos campeón, recién, o pero sea, Yo no sé si vos tenés temor yo en quiero agrandar más lo reconocer- de Cerro, quiero... Pero a ver, ¿Pero qué estamos jugando? ¿Vos preguntás cómo fue la jugada de Guaraní? Te estamos contando, después si vamos a hablar de Cerro. ¿Vos preguntaste cómo fue la jugada? No. ¿Cómo la pierde Guaraní? Preguntaste. No, yo Porque si traje a me preguntás colación cómo por fue lo el que, gol de Cerro, lo me de preguntás Dani por el gol de dijo. Cerro, lo hemos dicho ya hace 10 minutos que parecía de básquet, jugada milagrosa. Lo de Morales haciendo el enganche hacia afuera para impedir que Florentino le cometa falta. Florentino estaba tan cansado que ni falta le pudo cometer en el círculo central. Y lo grande de Morales, que es un chico todavía, pero no tiene el vicio de otros, que en lugar de buscar el arco, de buscar acercarse al área porque tenía, le da el pase a Espínola, muy lúcido, para estar en la última pelota. Espectacular. Y el centro de Espínola es sensacional. vos Sí. sabés que hasta eso le da, me parece que el sello de Chiqui al título. Porque si, a ver, Cerro hubiera ganado con aquella chilena apresurada de Robert, que Marcos Cáceres mide mal y casi le entra. Se iba a decir, mira, un poco de carambola. El gol del título es lo que quiere Arce. Salida limpia, abrir la cancha, buen centro y un cabezazo que ni Sergio hubiera atajado ese testazo de Patiño. Yo no sé por qué está tan callado Ariel. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré, que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga de equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Regimiento 8, www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685, UNASUR. Gracias, Ever. Pon la música. Es el momento, yo creo que para Ariel. Es un momento para Ariel. Yo me imagino que va a hablar de Cerro campeón, de las bondades de Cerro. Es momento para Ariel. Ariel, habla, por favor. Nos falta la música, por favor, sácalo eso. No, vos hablas del mérito, del mérito. Que te pongan la clásica, aunque sea, ¿no? La Yo polka, la pongo más linda. otro cuando va a hablar también del tema. ¿Qué querés que...? A ver, ¿cómo que? Yo... No, ¿sabes qué, Ariel? Claro, antes de entrar muy Que te ponga vos esto... Tomar la posta es lo que estábamos discutiendo con Bruno. Sí. A ver, yo entiendo que muchas veces pareciera ser que cuando vos hablas de un factor estás anulando el otro. Y más que nunca en el análisis. Y esa jugada es perfecta. Porque la jugada de Robert, que tiene el gran quite de Enzo, que es consecuencia de la jugada de Carrascal, vos tenés que unir. O sea, una cosa es consecuencia de la otra, porque pareciera ser que vos decís, no, si También vos es hablas bueno de la de escucharlo. Fernández Cedrés, vos estás minimizando la de... También es bueno, No. también es bueno escucharlo a Ariel porque es la perspectiva desde afuera. No te digo, nosotros vivimos con una intensidad tal que vos tenías, por ejemplo, yo tengo un señor que va a la preferencia de Guaraní. Desde que yo voy a la cancha de Guaraní, el señor va a la preferencia, se ubica en el mismo lugar. Sí. Lo lleva a su hijo.
tiene 92 años por ahí. Sí. Y el señor lloraba. Y vi gente, lloraba de alegría. Los que lloraron de tristeza fueron los jóvenes después. Yo creo que por eso esa corrida fue, la de Morales fue una cosa, pero increíble. Después perfecto el centro de Espínola y lo de Patiño mucho. Pero el centro fue perfecto. Y sabés que una cosita que quería detallar. Como está de este tema de las redes sociales, del abandono y todo eso, ni un hincha de Cerro se movió, aún llegando a los 90 minutos, cuando parecía imposible el tema, ni un hincha de Cerro se movió de la gradería. Yo creo que, y ya te hablamos de estos festivos hace rato, Sí. para mí es el gol y el campeonato más festejado, si no es en todo el historial del Cerro Porteño, por lo menos en los últimos, no sé, 40, 30 años. Yo estoy de acuerdo. Porque el del debe 87, ser. vos decís que Realmente, el del 87 pero fue más ya se veía que ya se veía y venir. este fue algo que ya se Este fue algo era increíble. perdido y como que recuperás lo perdido. De la nada recuperás lo perdido. Es que no puede haber. Vos recordás lo del 98, Sí. y justo estamos hablando. Lo del 98 era para ir a penales. Y otra vez, al ganar penales, había una finalísima. Por nuestro formato, no hay un gol que te lleva de ser vice a campeón directamente. Por eso yo coincido con lo que vos planteas. Sí. Y después, le dicen, no, pero no, la valoración del certamen es otra cosa. Lo que se vivió en el minuto, el 102.55, va a quedar marcado como fuego en la historia de Cerro, que es además, los 5 segundos restantes cuando Patiño mete el cabezazo. Además, con la tecnología, con esto, porque hoy mostramos una de CTV, el noticiero de la mañana, las cámaras de seguridad y vigilancia que los muchachos rescataron, o había hinchas que grababan con sus celulares los últimos minutos y coincidían con el tema de Patiño, y la verdad, con el gol de Patiño, y después la celebración, lo que fue esos minutos finales determinantes, y uno la verdad que ve este tipo de festejo y no recuerda que haya habido en la historia así tanta fiebre, tanta efervescencia, tanto sentimiento en el festejo, porque, a ver, vamos a decir esto milagro por supuesto, pero que apareció de la nada. Yo yendo a cómo se vio esto por televisión, ya parecía imposible que Cerro remontase, porque yo lo veía a Guaraní firme en defensa. Sí. Además me parece que yo le he visto que llegó más a punta de pie en el sentido de más convencido, porque veía la disputa de la pelota, las dividía, en la fuerza física, anticipando, cubriendo bien los espacios, y en el segundo tiempo Cerro, por eso yo, Dani, leí tu tweet y no estaba de acuerdo contigo, porque vos decías que Cerro sabía que estaba cerca. Para mí, no, que no estaba lejos. Yo, lo mismo, ¿verdad? Pero para mí en el 2-0 estaba demasiado lejos. Estaba demasiado lejos desde el punto de vista del volumen de juego que mostraba. Porque si vos me decís, no, puedo Cerro tiró por el palo, lo está llevando por delante, esto mete uno y llega al segundo, y es una cuestión de tiempo. Pero a mí me parecía que en el 2-0 ya se cerraba absolutamente el partido. No. Veía poca reacción de Cerro. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo creo donde lo tuvo, sí, que todos dijeron, muchachos. Sí. Fue con el suceso Servio Fernández, ahí sí. Hasta nos esperaban que Cáceres, porque yo creo, Dani y Ariel Bruno, que si era otro arquero, no atajaba dos de las que atajó Cáceres. Porque él mostró oficio de arquero. Yo decía que él era el segundo arquero. Sí, en algunos lugares. Pero si lo echaron a Choco, era para mandar a tu otro central. Yo iba a eso. Pero fue claro, pero ¿y quién entraba? Porque hemos visto tantos arqueros que no se van a atajar y que el rival tiene que patear al arco nomás y él atajó. Yo creo que a todos le habrá sorprendido cuando él agarra el córner. La primera, sí. Aquí estoy, a la pucha. En bolsa el córner como el mejor arquero. Hay otro que busca el puñetazo ahí. Yo también creo que Cerro iba mucho. Pero Guaraní tenía una determinación que hacía que parezca hasta el gol de descuento lejano. Ahora cuando se van expulsados se colgaron todos los muchachos. Por eso hicieron ya la jugada repetida que era Beto Espínola allá, centro y que alguien cabecee. Y luego centrales ya arriba. Claro. Ya que lo mencionaste, yo lo que te decía no era por lo que se veía en lo futbolístico, sino desde el comportamiento. O sea, porque sí, estabas mostrando una versión limitada, pero no hubo una renuncia, no hubo una aceptación. O sea, no era, sí, vos me estás superando, pero sabes que te meto un gol y te va a entrar un chucho, te va a entrar un miedo, que hasta van a recordar lo del año pasado. Esa era la sensación. Y lo dice inclusive el propio Luis Petengil, que en el entretiempo lo que decían era, hay que hacer un gol, porque, no porque Cerro, y fíjate cómo llega el 2-0.
Cerro arrancó mucho mejor el segundo tiempo. Ese ya era el segundo córner de 3 avances que tuvo por el sector derecho. Y si entraba, eso no íbamos a decir, mira, un poco de la nada viene este gol. Sí viene de la nada el gol de Marcelito González. O sea, a lo que te digo es que lo que se ve después, para entender la superioridad que sentía Guaraní, andás a ver si Servio no canchereaba si es que el partido estaba más complicado. Por eso era más irresponsable. Es más, cuando vos ves, es Fernández Cedrés, porque creo que todos habremos visto 1000 veces la jugada. Vos sabés que Rodi cuando cae, él da un par de piruetas para salir de la cancha. Después se va Fernández Cedrés y a mí me parece que Fernández Cedrés le recrimina a Rodi eso. Es como diciéndole, ¿para qué? Sos boludo. Claro, ¿para qué salís? Y Servio lo mete. O sea, como que Fernández Cedrés sí se percata, pero dice... ¿Que Rodi se mandó esa también? En esa jugada, Federico... Mira que Rodi se mandó toda. Pero, o sea, Rodi cae justamente en el choque. No, pero por eso te digo. Y él, a ver, para que se te viste que se habló mucho adentro afuera, él cae adentro. Y él da un par de vueltas y sale. Por eso es Fernández Cedrés quien va y le recrimina a Rodi. Y allí Servio lo arrastra y después sabemos lo que pasó. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua es de calidad irrepetible. Seguinos en Instagram, Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Express tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Express. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales. Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial Sociedad Anónima. El gusto de estar con la ganadora de los 2 millones de guaraníes de vale en combustible entró a Movipuja. Ya estamos habilitando ahora una nueva puja, una nueva oferta que podés hacer www.movipuja.com. Movipuja con B larga. Ahora contigo, Moni, con billetera personal, con tus tarjetas. 4 entradas a preferencia para la final de la Supercopa. Una sola persona se va a llevar esto, ¿verdad, Alfredo? ¿Cómo te va, Alfredo? Sí. Alfredo Guillén de Movipuja. 4 entradas para una sola persona. Bueno, sector preferencial. Sector preferencial. Bueno, está con nosotros Norma Morel. Acércate, por favor, al micrófono, Norma. Norma, un gusto saludarte. ¿De dónde sos? Yo soy de Lambaré. De San Roque, es mi barrio. Gané con el número 81. Fue suerte realmente. ¿Y cómo te imaginaste ese número? Realmente ¿O jugaste varias veces? Sí, probé varios números. Primero así que me gustaban. Y después ya fue tipo... ¿Qué número, por ejemplo, probaste? No, viste que probé varios. 57, después probé 60... Después fui probando así de a poquito. Y como me llegaban los números... O sea, no es que a lo mejor... Entonces hubo gente que también hizo esa misma puja, pero el número 81 al final fue el único y la puja más baja. Así mismo, porque viste que te llegan los mensajes también de que no sos la única, entonces fui probando. Norma, ¿vos tenés auto? Sí, tengo. O sea que esto te vino... Sí, como anillo al dedo. Arrancás diciembre, no sé, de una manera... Sí, voy por todos lados. ¿Trabajás
Sí, trabajo. ¿Se puede saber en qué Sí, trabajas? estoy en la cooperativa Lambaré, en la parte de atención al cliente. Tenemos crédito entonces, muchachos, atención acá. Cuando quieran, chicos. No, si es crédito yo sé que sale rápido. No digas tan no digas tan en serio. No. Les paso mi número así ya me escriben. Norma, ¿cuántas veces pujaste más o menos? ¿Te acordás? Realmente fueron como 20 numeritos por ahí, sí. 20, sí. Compraste 20. Compré varios, así mira vos. para probar. Porque hay que decirle a la gente que compras en 3.500 guaraníes, sí, ¿verdad? Y ahí ya podés pujar y hacer tu oferta. Exacto. Es 3.500 guaraníes, una oferta, y lo que suelen hacer las personas, así como hizo Norma, comprar paquetes de crédito para comenzar a ofertar, ¿verdad? Entonces, eso es conveniente más todavía cuando está finalizando la subasta. Norma, muchas felicidades. ¿Nastero o diésel el auto? Nafta. Sí. ¿Y consume mucho, no consume mucho, o en auto pequeñito que tenés? Va a durar muchísimo eso. ¿Cuánto más o menos vos calculás? Porque acá Federico nos dijo más o menos 4 meses y nos asustamos todos y queríamos saber qué tipo de auto tiene Federico, ¿verdad? Sí, más o menos 4 meses, sí, así mismo es. Tiene razón. Ya equipo me de imagino Federico. qué auto tiene. Norma, felicidades, y acá hacemos la entrega oficial. 81 guaraníes y se lleva, acá está la factura oficial que entrega Alfredo. Muchísimas gracias, Norma. Son 20 vales de 100.000 guaraníes. Sí, ahí está. La monedita, me debes 19 guaraníes. Ahí está, impresionante. Bueno, muchas felicidades, Norma. Ya se lleva. Gracias. ¿Es de Petrosur o estoy viendo? Es de Petrosur. Vale. Exacto. Bueno, impecable, oficiante nuestro también. Así que bueno, muchas felicidades. Gracias, Norma, de nuevo. Muchas gracias por la confianza. ¿Vas a entrar ahora en Puca con las 4 entradas de Sí, Olinda voy a Cerro? entrar, ya estoy participando. Pero peligrosas son, mira, que te imaginaste el número. Capaz vuelvo otra vez por acá. Ojalá, cómo no. Ojalá tenga suerte. Gracias, Norma, muy amable. Muchas gracias. Norma Morel, gracias, Alfredo, muy gentil. Gracias a participar en la nueva subasta. Sí, 4 entradas a preferencia para el clásico Cerro Olimpia, final de la Supercopa del Fútbol Paraguayo. Movi puja con nosotros. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas, todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Avon, calidad que une generaciones. Lo de Alan fue increíble, ¿verdad? Sí. Mirá que si no salía campeón Cerro, porque ese momento fue el punto de inflexión del partido donde Guaraní ahí comenzó a... Totalmente, por eso hace rato cuando hablamos y me decía lo de Alan. Alan me parece que el sábado confirmó que él necesita seriamente una persona que le ayude en cuestiones extradeportivas para reencauzar su carrera. Ahora se viene la Supercopa, jugó un partidazo en el último clásico, no vamos a estar descubriendo lo de él, pero cuando yo veo lo del minuto 14, él mete un huevito, un caño fenomenal y después termina con toda la intención del mundo de pisarle a Marcos Cáceres. Y yo decía, mira, tengo que poner en la galería la jugada en Ciudad del Este, en un Libertad 3 de febrero, que cualquier hincha de Libertad recuerda. La jugada de Santos Olimpia. Terminaba el partido, ganaba Libertad y le pega sin pelota a un jugador del 3. Expulsión y penal. ¿Y sabes cómo lo había...? Y el 3 le empata y Libertad pierde, faltando 2 fechas en campeonato, con Leonel Álvarez, que después de esa jugada lo limpió de Libertad. Lo sacó. ¿Sabe? Inclusive, no me estoy acordando, creo que fue 4-4 o 5-5. Libertad perdía, creo que 3-0, sí, y lo dio vuelta, se puso 4-3, y él se manda esa macana. Después, cuando el jugador de Santos, que era su marca, en vez de perseguirle, él levanta la mano como línea. Y el jugador de Santos tiene casi 5 segundos para acomodar
con el pecho, después el pie, creo que era Cayo Jorge, el que después se fue a Europa. ¿Para el Olimpia acá? Acá, sí, hacia Mariscal López. Y ayer. O sea, no, una aparte, es coincidencia, aparte dos, una cosa, tres no. Aparte una cosa, cuando él declara después del partido que lloró en el vestuario en el primer tiempo, era una reacción lógica por la impotencia, porque se sentía en deuda con tu compañero, con el técnico. Y dijimos con Daniel, mirá qué bien, dijimos, porque el tipo dice... Por lo menos reconoce. Y después bajo la gradería y me pasan el video donde estaba burlándose de el indio, equipo chico, serbio, fantasma de mierda, y toda esa cuestión. Cuando él se tenía que quedar en el molde, porque él fue el serbio de Cerro. Él fue el que complicó la cosa para Cerro. Si Cerro no desplegó el fútbol que todos conocemos, y Guaraní aprovecha para ponerse de arriba, fue por culpa de Alan Benítez. Podemos inclusive debatir o discutir si fue más grave lo de Serbio o lo de Alan. Sacar el resultado, porque este tema de que no el resultado te justifica. No, pero una final a los 14 minutos te hace expulsar es una tontería, pero mayúscula. Porque vos ves la reiteración y Alan reconoce. ¿Por qué pediría disculpas si es una acción de juego? Donde el VAR, no, él va con la intención de dañar a Marcos Cáceres. No, él puso una plancha. Pero a mí me parece mucho más grave lo de Serbio. Sí, porque lo de Serbio, para que la gente entienda, vos sabés que hoy esta mañana en el canal Coleda, cuando estaba presentando material en Canal 9, perdón, me preguntaba el compañero Chiche, pero yo no entendí qué fue lo que pasó en la acción. Porque ¿qué es lo que pasa? Se lesiona a su compañero, ¿verdad? Se lesiona, y va, sale del campo, al lado del arco, sale del campo. ¿Y qué hace Serbio? Porque era tiro libre de esquina para Cerro. Sí. Reglamentariamente, cuando el jugador está afuera, ya se lo puede atender y puede proseguir el partido. Correcto. El partido iba a seguir. ¿Qué es lo que dice Juliadosa? ¿Qué hace? Claro, ¿qué es lo que marcó Juliadosa? ¿Qué hace Serbio? Se va y lo estira literalmente de la pata y lo mete dentro de la cancha, porque dentro de la cancha no se puede ejecutar el tiro libre, no puede seguir la jugada hasta tanto lo retiren. En camillero móvil o en camillero normal y lo atienden al costado, ¿verdad? Correcto. Pero entonces esa argucia quiso utilizar Serbio, que yo quiero marcar también una cosa, y le agradezco a los oyentes que participan. Cuando Guaraní marca uno de los goles, él ya se trepa al alambrado. ¿El segundo? Sí. En el segundo. Y hace, eso por ejemplo era para tarjeta amarilla. Vos sabés que en esa... Porque, espera, y después él ya estaba amonestado y hace esta jugada que yo te estoy diciendo sobre el final, donde claro, el árbitro le tenía que mostrar únicamente la segunda amarilla porque es una inconducta la que él hace de meterle al compañero para perder tiempo y para que no prosiga el partido y no se ejecute el tiro libre de esquina. No, yo coincido contigo que no por el resultado, pero te aseguro que si el partido terminaba 2-1, como dijo Federico, o sea, el serbio de ahora iba a ser Alan Benítez. Sí, ninguna duda. Porque, a ver, si vos decís estratégicamente, dos equipos y cada uno se va a mandar una macana grande, yo voy a decir, bueno, que el mío se mande en el 91. No en el 14. O sea, ya que vos preguntaste, ¿y lo de Alan qué? Lo de Alan. O sea, para vos lo de Alan es más grave. No. Lo de Serbio porque él era el arquero. Claro. Porque el arquero, entonces. O sea, pero no por el hecho. ¿Vos te acordás que Suárez hizo una jugada, en un mundial no fue? Que él agarra y comete un... No, lo de Gana, el que él saca con la mano. Saca con la mano. Sí. No, pero eso no fue una irresponsabilidad. Eso fue un acto de heroísmo. No, pero es una inconducta, pero o sea, a lo que quiero ir es que los jugadores en un momento caliente del partido tratan de sacar la mayor ventaja posible. Lo que hizo Choco para su primera amarilla. Y pasan todos los deportes. Hoy sabes que se está debatiendo el tema de Fórmula 1, el tema del Hamilton y Verstappen, que si Verstappen se paró y tenía que adelantarse Hamilton y compañía, y lo que dicen los especialistas es que no hay ningún nene de pecho en esto. Acá todos quieren sacar ventaja de alguna manera, porque podía adelantarse ya Hamilton, pero él no quiso hacerlo porque le iba a permitir utilizar la velocidad máxima, ¿verdad? O sea, RDS o RSD, ¿verdad? Utilizar la velocidad y lo iba a superar de nuevo Verstappen en la curva final. Entonces, por eso
Algunos entienden que Verstappen se paró a propósito, desaceleró y ahí lo choca a Hamilton. Otros dicen, no, Hamilton podía pasar sobre el costado izquierdo. Y lo que dicen los especialistas, no, acá todo el mundo quiere sacar ventaja. Te pregunto, pasan todos los deportes. Lo de Sergio, y en el fútbol. Bueno, con lo que decís, con más razón, para lo de Alan. Lo de Sergio, no, ¿cuál es la ventaja? Y yo quería ser canchero, avivarme, porque me sentía tan protegido que me muestran la amarilla, voy 50 metros para hacer igualmente el saque. Su ventaja, entre comillas, era dilatar la reanudación del córner. ¿Cuál es la ventaja de ir como fue Alan Benítez a los 14 contra Marcos Cáceres? ¿Cuál era la ventaja de esa jugada? No hay ninguna ventaja. ¿Y lo de Choco Fernández cómo se explica? ¿Cuál? ¿La amarilla o la roja? No, la primera amarilla y la segunda amarilla. Esa es mini Luis Suárez, ya que vos de lo de Uruguay. Claro, él cuando se percata que midió mal el pique del saque de Jan y ve que detrás de él está Robert Morales y él no va a llegar al cabezazo, él la agarra con la mano. Y mira que esa es una jugada que sí, él no tenía a Marcos Cáceres corriendo como iba a correr, esa era roja. A mí hasta ahora no me cierra que no haya sido... Pero a Choco Fernández lo echan DRS, gracias al oyente, claro. Sí, DRS, sí, están enviando. Para utilizar la velocidad máxima. A él le envían por decirle, entre otras cosas, imbécil al árbitro. Bueno, pero o sea, a él lo echan por... Segunda amarilla. Por la segunda, claro, y ahí lo echan. Por la segunda amarilla, verbal. Exceso verbal, sí. Por insulto, sí. Pero si era insulto de roja directa. Y bueno, acá, pero le dice imbécil, se ve bien, le dice imbécil antes de la expulsión y de cara, de frente. Para mí es más grave lo de Sergio. No, está claro. Sí, por la consecuencia fue más grave. Por el momento y por el puesto que su rol en el partido, en el equipo. Porque Alan, cualquier jugador de campo puede ser expulsado, pero cuando ya no hay cambio, más todavía cuando no hay cambio y el arquero es expulsado. No. Y por eso a los 14 te está jugando la vida. Te está jugando. Los dos son graves, pero para mi gusto lo de Sergio es mucho. Para mi gusto lo de Sergio es más grave. El momento. Vos necesitas ganar. Ya estás ganando. 2-0 estás ganando. Sos el arquero. Ya no hay cambio. No es solamente que soy el arquero. Soy el capitán del equipo. Y bueno, pero el arquero pues es más difícil, Bruno, por más que hay jugadores como el caso del propio Marcos Cáceres, que seguramente entrena como en todos los equipos. No, pero no es igual. No, nunca va a ser igual. Aparte, entró en pánico. ¿Qué le pasó? Porque era un córner para hacerlo. Y todos los córneres de Guaraní lo había sofocado bien, salvo el de Morales que pegó, que fue de un rebote. El cabezazo de Alberto Pino la vez con jugada en movimiento. Tanto miedo tenía que se pateó un córner faltando 4 minutos. Yo creo que estaban canchereando. Decían, se sentían tan superiores. ¿Vos decís? Sí. Y sí, conociendo al personaje de Cedrés no lo arrastra. Acá me cuenta, por ejemplo, que tuvo problema con dos compañeros en el vestuario con un dirigente serbio. Le habrá reclamado y Sergio que Guaraní pedía rescisión de contrato. La chapa salida. Fíjate, por ejemplo, cómo... Le dicen el loco, ¿verdad? Fíjate quiénes son expulsados. Por portación. Alan Benítez, que tiene un montón de eventos. Serbio. Sí. Fíjate que el colombiano, que es peor que la de Alan Benítez, no lo expulsan. El colombiano va directamente a pisarle la rodilla a Fernández, al queso que estaba en el piso. Y ayer, cuando pasemos al otro tema, ayer la expulsión del Chapa no tenía que ser. Al final me parece que por pero nada, fue nomás. Una cosa común, no fue ni siquiera una agresión. Según amarilla lo expulsan. Corazón, Rodrigo López después le grita lo que le grita, ¿verdad? No justifica, pero no protestó algo que no estaba como para ser protestado. No, eso fue otro lado. Pero me parece que por portación en nombre los dos afuera. Porque si era otro, Richard Ortiz, un tipo que tiene un montón de estas jugadas, ¿verdad? Y no lo expulsa nunca. No, yo iba, a ver, por eso, es lo mismo. Que uno esté recargando en lo de Alan, no lo exime a Sergio, y viceversa. Esto en función a Alan Benítez y a Cerro Porteño, porque Alan no va a tener en todos los partidos a un serbio que lo va a exonerar. Le salvó. Por eso cuando Federico recordaba, me parece que el video, que es algo extra futbolístico, pero le deja ese sabor de, espera, ¿aprendió o no la lección? No. Porque pareciera ser, pero eso se confirma con el video. Sí. Porque en las declaraciones, por eso recordaba, y nosotros fuera micrófono con Federico decíamos, bien, ojalá que recapacite, porque lo dejó. O sea, no es un verso de porque este fue más grave, lo del otro es menos grave. No. Fueron dos irresponsabilidades gravísimas. Yo a partir de ese video que él grabó, me sorprendió también, dije, porque si hay un jugador que no tiene ni el más mínimo derecho y que si tuviera una conciencia
prudente de una persona normal, probablemente hasta iba a estar así medio escondido en los festejos. Acordate que él, Ariel, él acá en ABC Cardenal Deportivo, una noche pidió perdón por el tema del frío de Olimpia. Claro. Cuando jugaban Libertad y le hizo la preferencia, después se fue a jugar a Olimpia. O sea, no. Por eso seguramente no tiene raciocinio. Para Chiqui seguramente va a ser un trabajo, un rol, tendrá que desarrollar un rol específico, una estrategia psicológica específica para que Chiqui está para otra cosa. Hay una cosa muy importante que dijo Chiqui, no sé si es momento de estar con la familia, ¿verdad? Porque no digo que vaya a dejar, pero va a ocupar tiempo a su familia después de la tragedia que tuvieron, tiempo que no tuvo hasta ahora. Él dijo, no sé si es tiempo de estar con la familia. No dijo, no voy a seguir en Cerro pero dijo, parece que es tiempo de estar con la familia. No lo veo a Chiqui. Claro. Yo creo que tiene que traerle a alguien que no está mal, ¿verdad? Pero ya un chico de 26, 27 años que siga con eso, ahí no hay futuro con él. Y confirma a partir de ese video, es como que no pasó nada. Claro. Como no pasó nada y que es normal que ocurra ese tipo de cosas. Claro. El mismo que te dijo que estaba llorando de la culpa en todo el primer tiempo. Termina el partido y sale con esto. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí. Hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Qué gran triunfo Olimpia, ¿verdad? Sí. Qué gran triunfo Olimpia ayer. Se mete como cuarto en Copa Libertadores. Y están los probables equipos. ¿Vieron los probables equipos, muchachos? ¿Para Olimpia? Sí. De Perú y Bolivia, ¿verdad? Royal Party, Oriente Petrolero, Vallejos. Hay un equipo duro del Montevideo Torque. Este es un equipo gerenciado por el Manchester City, ¿verdad? Sí. Yo le pasé ayer a Twitty. Pero tampoco es en Cuco, Bruno. No, pero estos clubes son... No, pero... Montevideo City Torque. Deportivo Lara, de Venezuela. Universidad César Vallejo de Perú. Lara le trae buenos recuerdos. Royal Party. 2013. César Vallejo le trae buenos recuerdos a alguno porque... No, esa... El partido amistoso ese. Partido amistoso sábado a la noche que nunca arrancaba. Hizo la presentación César Vallejo. A las 10 empezó la presentación y a las 12 los muchachos en sala internacional no relataban todavía. Y lo de Lara, el buen recuerdo es porque es la campaña del 2013, cuando jugaron acá, donde Lara le empata, es cuando murió Chávez. El día de la muerte de Chávez. Y la vuelta es justo después que Nacional le gana a Olimpia, cuando lo echan a Almeida y por el pasaporte, no viajó a Licio. Y allá 5-1 ganó, gran partido de Pitoni. El otro es Royal Party. Este no es el equipo de la altura de La Paz. No, Nelson Cabrera. Este es el equipo que Guaraní le goleó. Pero no es de La Paz. La Olimpia que jugó la Paz. Este no es el que festejó porque jugaba contra Olimpia o se enojó. No, ese es Always Ready. Entonces Royal Party es el que está en la altura. Y este Royal Party u Oriente Petrolero, dice Bolivia. Ah, la puta. Cifra preponderante, no. Está Olimpia para pasar. Está para pelear, sí. Vamos con Olimpia a fondo. Reclama su hinchada con gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Flamea orgullosa bandera olimpeña, tu franja gloriosa de noble pendón. La fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando elocuente tu obra triunfal. Resurra la Olimpia y a sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. Para bajar con el pecho, cabecea Gamarra, baja Richard Ortiz. Ortiz que bien con Cardoso, la pared construida sobre la izquierda y avanza Cardoso, se mete con peligro. Va el tercero, Cardoso tiene panorama, le puede pegar Cardoso, Riveros al piso, Silva.
con un golazo llega el tercero. Olimpia 3, Nacional 1. Sobre grandeza de tu tradición, los blancos pañuelos ya cubren el cielo, premiando elocuente tu obra triunfal. Restaura la Olimpia y a sus dirigentes y bravos leones, el gran capitán. Federico Arias. Otro golpe más a un Nacional sentido, mentalmente y futbolísticamente, porque decíamos había pelado una línea de 3 en el fondo. Y Cardoso, gran figura, le toca la pelota a Richard, que está parado como lateral izquierdo. Este le devuelve el balón, que Cardoso se lo lleva, dejando atrás a Argüello con una diagonal terrible. Parecía que se diluía porque se mete en la diagonal hacia adentro. Era momento de remate o de pase. Parecía que se perdía la jugada. Pero Cardoso tan rápido que casi cayendo lo ubica Ale Silva con el pase corto. Santi Rojas había abandonado su arco porque pensaba que se venía el mano a mano con Cardoso. Por eso está mal ubicado. Y Ale Silva aprovecha y le da realmente a una pelota sensacional. Ángulo superior izquierdo, golazo de Ale Silva, gran jugado de la figura Cardoso, y Olimpia mucho más cerca de ser el cuarto equipo en la Copa Libertadores 2022. Daniel. Y en una fecha de remontadas históricas, este parece que sí, ¿no? Pero ¿por dónde empezar cuando hay tantos puntos positivos en el armado y definición? Fernando Cardoso es la explicación por qué Olimpia ha sido de punta a punta en el segundo tiempo superior a Nacional. Recibe correctamente el pase y la descarga de Richard Ortiz, y la cabalgata diagonal, respirando profundamente, y cuando parecía que se diluía la cuota de peligro en el ataque, la cesión para que Ale Silva saque un disparo de crack, porque no fue tan violento como sí colocado, y hay que saber conjugar técnica y la pegada justa para que no llegue Kili Rojas a ese balón. La certeza de quien sabe dónde había colocado ese esférico para que Olimpia cada vez más esté cerca, mucho más cerca de su torneo favorito. Conferencia de prensa con el director técnico del Club Olimpia, Julio César Cáceres. Con la Copa Paraguay y la clasificación a la Copa Libertadores se han cumplido 2 de los 3 objetivos desde tu llegada. ¿El balance puede ser considerado positivo a falta de la Supercopa? Claro que sí, si vamos a analizar trazando los objetivos y consiguiendo ya 2 de ellas es muy positivo, es muy meritorio y también del esfuerzo de todos los muchachos. Tuvimos la oportunidad de vuelta de luchar lo que es la última plaza de la Copa Libertadores, y gracias a Dios con el esfuerzo y se consiguió. ¿Cómo planifica la Supercopa ante Cerro? No, planificarlo siempre está planificado porque eso ya se había anticipado, ahora que teníamos ese partido. Ahora lo más importante es que los muchachos puedan estar bien, puedan estar tranquilos. Es un partido que se tiene que disfrutar, es un clásico único en nuestro fútbol, entonces creo que la mayoría van a tratar de estar bien, estar óptimos para jugar ese partido. Felicitaciones por la clasificación a Copa Libertadores. Logró un título en su primer semestre en el club, algo muy meritorio de parte suya en un año no muy bueno para el club. ¿Para la finalísima sería salvar el año si logran quedarse con la Supercopa? La verdad que en todo lo que venimos pasando y también los muchachos, nosotros hasta acá, es lo mínimo que podíamos tratar de procurar de conseguir, ¿verdad? Tanto la Copa Paraguay como la clasificación era la última plaza y era necesario entrar en ella. Hoy sí ya estamos ahí, no precisamente salvar, la verdad, porque hay muchas cosas que hay que hacer como para poder terminar bien siempre el año, pero yo estoy satisfecho del esfuerzo que están haciendo los muchachos por todo lo que venimos pasando y también ya lo disfrutamos lo que es la Copa Paraguay, hoy la Plaza de la Copa, así que no precisamente sea una obligación, pero es un deseo siempre también ganar cada campeonato, y hoy la tenemos también la Supercopa, entonces la vamos a tratar de preparar, si Dios permite llegar todo bien y hacer un gran partido. ¿Con la clasificación a la Libertadores va a obligar a mantener el plantel al no poder reforzar, o algunos van a dejar la institución? Lógicamente esa planificación se tiene que hacer tranquilo, analizando todos los puntos, porque
como tenemos la posibilidad de tener refuerzos, vamos a tener que analizar con todos los jugadores que está a disposición del club. Seguramente ya en la semana eso se va a ir viendo, pero eso lo vamos a resolver con tiempo. ¿Qué novedades tienes sobre la lesión de Otálvaro? Otálvaro ha sentido una molestia muscular, es lo que había manifestado el doctor. Bueno, veremos cómo se recupera esta semana, si ya para recuperarlo estará y si no habrá otro compañero que ocupará su lugar. Profesor, pese a la crisis en Olimpia se logró un título y la clasificación a la Copa. ¿Se puede conseguir otro título? ¿Lo deja tranquilo cerrar bien la temporada pese al mal momento? No, con esto sí estamos bastante tranquilos como para poder planificar el año siguiente. Nos queda la última semana, el último partido que también, como dije recién, todos van a querer estar, todos quieren jugar, es un clásico, es una fiesta, entonces de ese lado hoy ya estamos tranquilos, ya consiguiendo el objetivo que fue la Copa Paraguay, la clasificación, entonces la planificación queda solamente en la semana, recuperar a los muchachos y esperar ese compromiso. Felicidades por la clasificación y prácticamente sin pensar se puede encontrar festejando 2 campeonatos este año. ¿Piensa que eso es un respaldo para su continuidad desde donde el presidente desea eso, pero ya hubo una comunicación cara a cara? La verdad que Olimpia es muy dinámico, las cosas se presentan siempre y se festejan en el presente, ¿verdad? Uno trata de hacer siempre lo mejor, tratar de llegar a los muchachos y a través de los muchachos también ir creciendo, ¿verdad? Nosotros estamos contentos con el cuerpo técnico que prácticamente de la casa consiguiendo estos objetivos, así que seguiremos trabajando. Seguramente vamos a seguir teniendo el apoyo como tiene que ser, porque así tiene que ser, el club necesita de ir analizando cosas y ir tomando decisiones cuidadosamente, pero de momento nosotros estamos muy agradecidos a todo el plantel, a todos los directivos también que han confiado en nosotros, por lo menos hasta acá hemos cumplido y solamente esperar el último partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras desde 100.000 guaraníes podés ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro, canjeando tus cupones. Este viernes 10 de diciembre se sortean 2 televisores Samsung UHD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puestos de canjes habilitados. Si sos socio, tenés doble cupón. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Olimpia se mete como cuarto. Ayer jugó un gran partido. ¿Y qué se viene en Olimpia, verdad? Anunciamos la continuidad de Roque, que vos lo charlabas. Cuando entraba, sí, nos encontramos con Aproniano y la pregunta obligada le hice y me respondió con la sinceridad de siempre. Depende de él, pero me dijo depende de este partido. Si Olimpia clasifica a la Libertadores, hay un futuro económico como para arrancar el año cobrando. Me decía el lógico tema que cualquier ser humano quiere cobrar su trabajo, sí, ¿verdad? Que es lo básico y bueno, por eso después veíamos el tema y lo contaba antes del partido y después del partido lo ratificamos nuevamente porque es una cuestión totalmente lógica, la de Roque. Estamos con Juan Alberto Costa, presidente del Club Guaraní. Presidente, ¿cómo te va? Hola, Bruno. ¿Cómo estás, presidente? Y no viene, Bruno, pero estamos a la orden. Bueno, quedaste suspendido en el aire. ¿Qué pensaste en ese momento cuando llega el gol de Cerro? El empate, el 2-2, ¿qué pensaste, presidente? ¿Qué se te cruzó por la mente? Mente en blanco realmente, Bruno. Pues no podías creer lo que estaba pasando. No podía creer. Y hoy con la mente más tranquila, más frío, porque en caliente, bueno, sabes lo que puede pasar, ¿verdad? ¿No crees que algunos jugadores, el caso de Sergio puntualmente, cometieron errores inadmisibles? No, nadie, no podemos, como se dice, tapar el sol con un dedo, Bruno. Y hay comentarios en todo, prácticamente en todo el planeta, porque hasta escuché comentarios de Argentina, de periodistas argentinos, comentando el tema de cómo perdió Guaraní el campeonato, ¿verdad? Pero sin recurrir a eso, ¿verdad? Todos somos conscientes de que hubo una responsabilidad muy grande ahí de parte del jugador, ¿verdad? Pero
yo no me quiero agarrar de que por eso nosotros dejamos de hablando de los otros temas que te voy a decir, de que nosotros no estamos agarrando por eso, sino ya está, perdimos por culpa nuestra, porque tuvimos un error casi al término anteriormente un error y el siguiente casi al término del partido, ¿verdad? Entonces, admitimos, entendemos y hablaremos con el jugador, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos molesta, Bruno, es que como que se encuentra y está la víctima, llamémoslo víctima en este momento ya, donde todo el mundo se agarra de eso, pero deja de lado otras cosas más desagradables, en la cual yo me refiero a las 2 expulsiones de Cerro que debía haber sido. La de Carrascal y la de Patiño. Ahora me dirán, la de Carrascal, ahí ya encontré uno que entiendo, ¿verdad? Cada uno busca a lo mejor ahí intereses particulares, otro hace un comentario sin conocimiento, otro. Pues yo tengo el derecho también de pensar, como le diga a un colega tuyo, de pensar de acuerdo a cómo me están haciendo ver o de la forma que estoy escuchando los comentarios. ¿Cómo están minimizando eso? Vuelvo a repetir, perdimos nosotros por irresponsabilidad de algunos, ¿verdad? Porque la fiesta fue casi perfecta, 99% de perfección fue, Bruno. Trajimos nuestras canchas, dejamos de lado la parte económica porque perdimos ahí un dineral. Vinieron gente del interior para que viera esas fiestas en nuestras canchas, que nosotros vivamos esas fiestas tratando de ganar el campeonato ahí. Se hizo lo que la dirigencia hizo, creo que no hay nada que decir. Trasladamos al plantel, hicieron un partido perfecto. Desde el inicio del partido hasta el minuto 90, los muchachos se mataron, pudimos haber goleado 5-0, todo. Vino una equivocación de uno de ellos, ¿verdad? Y cambió todo el curso del partido. Nos sacamos la nalga de la jeringa. Somos responsables. Pero que no se metan todo en eso y dejen de comentar lo que se debe comentar, lo que ya veníamos nosotros denunciando de toda esta segunda rueda, de la cual fuimos perdidos. Y ahí es donde, ¿qué pasó? Por la equivocación de un jugador nuestro, le dieron el caldo de cultivo a eso para que hagan lo que tengan que hacer. Perfecto, bien echado, no hay problema. Amarilla, quien sea de los jugadores nuestros, ya tenían amarilla los dos, tuvieron que salir. Pero ¿y los otros? Por favor. ¿Qué pasó del VAR? ¿Por qué no avisa lo de... Ya no avisó lo de Carrascal? ¿Por qué no vuelve a avisar lo de Patiño? Entonces, esas cosas nos están tocando, que es mucho más grave para mí. Nosotros estamos emitiendo esto, ya está. Error de un jugador nuestro, perfecto. Pero yo no sé por qué se quiere dejar de lado cosas mucho más graves, porque esto está sufriendo el fútbol paraguayo de todo el año, del año pasado. Mira que a nosotros la forma como asquerosamente nos sacaron el título del año pasado, ¿verdad? Eso ya, ahí ya no hubo error nuestro, ahí ya hubo el tema del VAR y el árbitro y nos robaron prácticamente el partido, porque un título, no el partido, ¿verdad? Y ahora aprovecharon una equivocación importantísima nuestra para llevar a cabo ciertas cosas, porque bien dado la amarilla a nuestros jugadores, perfecto, pero ¿por qué no hay el mismo criterio para tratar de ver la patada? Porque va a decir, no vio el árbitro en la confusión. ¿Y el VAR? ¿Por qué no avisó?
¿Por qué no hizo lo de Carrascal? Perdimos, ya está, no me estoy agarrando de eso, por favor, quiero que me tomen en cuenta esto, Bruno. No me estoy agarrando que el partido nosotros perdimos el partido. Pero quiero seguir apuntando a esto que te estoy diciendo, porque si nosotros no nos ponemos en campaña con esto, estamos plagueándonos después de cada partido de la selección, de la calidad de nuestro torneo, de nuestro fútbol. ¿Y en dónde estamos? ¿Dónde estamos, bro? Evaluación de nuestros jugadores, debajo de la tabla en la posición debajo de Bolivia, y una serie de cosas que también hay que ir corrigiendo. Me van a decir guerrillero, me van a decir todo lo que quieran. Lo único que estoy haciendo es primero defender a mi club, y nosotros vamos a seguir de la misma manera como venimos trabajando, y estamos cada año peleando siempre un título, o lo conseguimos, pero siempre estamos ahí, aún así teniendo muchas cosas en contra. Muchos quieren entender cómo lo hacemos. Nosotros lo hacemos de la manera como corresponde, en forma sencilla, humilde y de trabajar. Vamos a seguir un tropezón acá, listo, vamos a ir peleando, vamos a ir trabajando para seguir en el año que viene, de volver a disputar si se puede, porque la mente va a estar puesta en pelear siempre por los primeros lugares. De hecho que ahora van a venir supuestamente los castigos por A o B motivo, para tratar de hacernos caer seguramente. ¿Tendrán razón o no? Tendrán razón. Pero primero que se encarguen de limpiar lo que tengan que limpiar en la casa, para después tirar a los otros. El doctor Ariel Martínez de Cerro dijo que ustedes se perdieron en cosas, se preocuparon más de Cerro que de su propia... Escucha para no sacar del contexto. No hace falta, Bruno, no hace falta. A mí me pasaron Dice que escondieron las entradas hasta último momento, que desde la quinta fecha ustedes se preocuparon de Cerro. No, Arturo, perdón, Bruno. Sí. Porque recién estaba hablando con él y ahí hablé en forma vehemente muy fuerte, ¿verdad? Bruno, te puede decir cualquier cosa. Te van a decir para tratar de minimizar de la forma como fueron favorecidos. Pero nosotros nunca, yo creo que más bien nosotros nos tiramos contra un departamento que tiene que hacer una buena gestión, que corresponde a la APF, ¿verdad? Para que vaya corrigiendo. Porque los demás partidos nosotros nos vamos contra Cerro. Ahora sí, ellos no quieren ver, por supuesto no te van a decir si nosotros fuimos favorecidos. De hecho que no. Porque de alguna manera tenían que hacernos caer en uno. Y lo consiguieron. Tuvimos tropezones, algunos por culpa nuestra y otros por cosas tóxicas. Entonces, me resbala lo que diga este señor. A mí no me importa, ¿verdad? Porque yo sé que ellos van a tratar de defender y el milagro le vino y tiene que agradecerle a Dios. Le vino el milagro. Perfecto. También nosotros tuvimos nuestro porcentaje de culpabilidad. Ese 1% que te dije en el minuto 90 fue para que derrumbe todo lo que tenía que derrumbar. Pero bueno, ahora vamos a ir trabajando nuevamente, vamos a ir seguramente reclamando lo que tenemos que reclamar. Seguramente el año que viene nos van a perseguir con todo. Van a ver la forma de que yo, ya escuché, ¿verdad? Ya me comentaron de que van a ver la forma de que yo salga del club. Y yo donde esté, voy a pelear por el club, estando adentro o afuera. Pero esto es por el bien del fútbol y espero que se sumen muchos y también los medios, con la cual tiene mucho que ver para influenciar realmente y que se hagan bien las cosas. Presidente, mucha gente de Guaraní pide la salida de Servio. Te pregunto eso y qué van a hacer con el agresor de Julia Dosa. El agresor de Julia Dosa. Sí. Del que... Y vamos a hablar... bueno, pero imagínate,
hasta yo me iría seguramente descontrolado. Imagínate la forma que se dio, ¿verdad? Entonces un poco un descontrol también. Yo no estoy ocultando nada, vamos a hablar y bueno, seguramente ahí tiene que haber castigo de parte de la APF, pero si no va a ser castigo mínimo se va a llevar al punto rojo para tratar de golpearnos más fuerte. Seguramente ya esperamos eso, como lo fue con Raúl Bobadilla en aquel entonces, ¿verdad? Porque algunos jugadores gritaron en la entrega de premio, ahí le gritaron a algunos dirigentes de la APF, entonces en contrapartida vino eso, pero van a suceder esas cosas y nos van a perseguir. Nosotros vamos a seguir peleando, Bruno. ¿Y lo de Servio? Vamos a hablar con el jugador. ¿Hablar qué es? Él no estará bien, no se estará sintiendo bien. Nosotros tampoco estamos conformes, ¿verdad? Pero vamos a hablar. Ustedes no están conformes. Y por lo que sucedió, Arturo, Bruno, no sé dónde sale a ver la radio, pero por lo que sucedió, Bruno, ¿verdad? Somos conscientes de lo que pasa es que él se equivocó, porque él quiso hacer la misma. Yo te estoy comentando así, seguramente lo quiso hacer lo que hizo el otro arquero también, ¿verdad? No. Pero no fue amonestado. Entonces él, con las mismas cosas de lo que hizo el otro arquero en el primer tiempo, él hizo en el segundo tiempo, pero el nuestro sí fue amonestado. Y se equivocó ahí, se equivocó. ¿Por qué se dejó llevar por esas cosas? Dani, Federico, Ariel, Juan Alberto Acosta. Pero hablar qué es, presidente, hablar puede ser motivo de rescisión, de hablar y finiquitar esto acá, dejarlo acá, ver otro jugador, otro arquero. Sobre la mesa de la forma como está, no sé si él va a estar ya tranquilo, la forma como se está dando, la forma como en todo el país lo están tirando en la cuneta, él, ¿verdad? O sea, ¿vos crees que también hay que ver el ambiente ya en el que va a quedar él en el club, verdad? Y yo creo que sí, por eso digo, nosotros no es que vamos a ir, vamos a ir a hablar, sentarnos como tiene que ser, ¿verdad? Y hablar y ver el futuro de él. Presidente, ¿y cómo viste esta segunda etapa de tu equipo? Se perdieron muchos puntos en esta segunda etapa. ¿Cómo viste ahí la cuestión arbitral en estos puntos que perdieron? En algunos nosotros perdimos o no ganamos puntos, ¿verdad? Por nosotros. Pero en muchos sí por el tema arbitral. ¿Qué partido puntual, por ejemplo, vos viste? No, Ariel, no haya que ya también vos querés llevar otro. No, yo te pregunto. Yo ya reclamé, porque yo ya reclamé como tiene que ser el partido del Sol, lo que dije, a quién le hablé, a quién no le hablé, a quién le envié el video, las estupideces que me dijeron y todas las estupideces que se me sigan diciendo durante la segunda rueda. Entonces, ya está, ya perfecto, ya pedimos este título, lastimosamente, pero vamos a seguir peleando el otro año. ¿Y de Cerro qué pensás? Y Cerro llegó, ¿verdad? Porque también, por algo, yo dije también esta semana pasada, los dos mejores equipos del torneo se están enfrentando, dije. La derrota más dolorosa, presidente, como presidente de la institución esta, digo, el empate, pero que sabor a derrota, por supuesto. La más dolorosa. ¿Ya caíste? ¿Caer en qué? No, y que como que ya tomás estado de lo que pasó, porque parecía todo muy increíble. No, es que no, es irreversible, entonces no se puede cambiar, ¿verdad? El tema que te golpea, ¿verdad? Realmente te golpea la forma como se dio, porque la forma como se estaba gritando ya, yo le escuchaba a Bruno decir ya tenemos la copa en la mano, era ir disfrutando con él, pero increíble, ni en la película sucede esto, pero sucedió, ¿qué vamos a decir? Nos tocó a nosotros. Presidente, seguí con la idea de que el VAR se tiene que eliminar en el fútbol paraguayo y lo de Elizondo que no debe seguir. En un 100% me ratifico. ¿Vas a presentar alguna nota? ¿Vas a solicitarlo oficialmente?
¿Para qué vamos a presentar nota? Vamos a llenar de notas en la APF y vamos a crear polución. Perdieron $2,5 millones en ¿cuánto? En 1 minuto y medio. No es lo que nosotros perdimos. A mí lo que me duele es lo que perdieron estos muchachos que se mataron, hicieron un partido perfecto, porque realmente perfecto hicieron. Le pasamos por encima a cero, estando 11, estando 10, pudimos haber goleado. Mira, es lo que más me duele a mí, son dos cosas. La forma como perdió este muchacho un premio que yo creo que pasa los 8.500 millones de guaraníes entre Copa y campeonato. Y la gente llorando, ¿verdad? Llorando, la gente del interior que venía para disfrutar, confiado, porque confiado realmente en lo que el equipo, por lo que ellos veían en nuestro equipo. Yo también me fui confiado que nosotros ganábamos, estaba demasiado confiado. Pero sucedió esto, ¿qué vamos a hacer? Es el destino, uno no quiere creer, pero no sucedió y bueno, tenemos que ir viendo la forma de que no vaya sucediendo otro accidente más, ¿sí, verdad? ¿Pudo hablar con Fernando Jubero, Juan Alberto, que habrá estado muy dolido también, verdad? Y también, por supuesto, todavía no hablé de eso, nomás que tranquilos, podamos realmente pasar estos días y después vamos a ir hablando. En un momento se le acercó Michel Sánchez para pedirle seguramente que el equipo vaya a recibir la medalla por el segundo puesto, algo que veíamos los propios jugadores tomaron la determinación de no presentarse, ¿verdad? Y para burlarse de nosotros, no sé, no valía la pena. Te llamó Juan José Zapag, te saludó, fueron algunos dirigentes, visto que Petengil estaba mirando hacia la zona preferencial, te estaba mirando a vos. No, nadie, no, pero no, tranquilo, en ese sentido no me preocupa. Ellos que disfruten, ¿verdad? Realmente que disfruten, los felicito. Y bueno, nosotros a otras cosas, tratar de corregir. Bueno, qué difícil, Juan Alberto. Yo sé que todo pasa, ¿verdad? En la vida, en el fútbol. ¿Sí? Pero ustedes vienen ya de un fin de año, el año pasado, contra Olimpia, aquellos penales, ahora en su propia cancha y realmente... Quiero que digas todo, Federico. No, comparto totalmente que el equipo, hasta los 90 minutos, hasta el incidente serbio, estaba ganando muy bien. Hace mucho que no veía a la gente de Guaraní, creo que contra aquellos partidos con River, Corinthians, Racing, alentando tanto en todo momento, porque cuando el partido estaba 0-0 ya alentaba con todo. Y realmente va a costar otra vez formar esto que formaron el sábado pasado con tanta gente de diferentes edades. No, yo te digo, Federico, realmente es doloroso, pero hay que seguir. Esa fortaleza que mostramos durante todos estos años, que la gente no entiende cómo caemos y nos volvemos a levantar y con más fuerza y continuamos y seguimos ahí peleando los primeros lugares. Entonces vamos a seguir en ese mismo camino. Y con relación a la entrada, que ahora me estoy acordando, se puede decir cualquier cosa. Nosotros dimos, y ustedes se habrán fijado, ese lugar donde estaba era para 1.000 personas. Estaban casi 700 personas. Yo hice el conteo. Así que mal pueden decir esa estupidez que está diciendo este personaje por el tema de la entrada. Nosotros le dimos las 100 que corresponden y vendimos las 400, como tiene que ser. Que tanto recurrieron al artículo. ¿Y por qué no se dijo nada cuando, como yo le dije lo de la APF? Porque mira que me rompieron las pelotas ese viernes algunos medios. No el de ustedes, pero otros, para ver si la entrada. Me habían llamado como siento. Ellos eran los más desesperados que los cerristas para ver si le íbamos a dar la entrada a la gente del Cerro. Entonces, cumplimos como tiene que ser, como yo le dije a Presidenta, vamos a cumplir, está bien, pero ¿por qué ustedes no se comportaron así como cuando a nosotros nos dijeron que nos iban a dar 200 en un estadio con una capacidad de 35.000 personas y nos dieron 140 y quedaron más de 700 personas afuera? ¿Qué pasa? ¿Mismo trato? No hay mismo trato.
Entonces, pero nosotros nunca dijimos nada. Ahora digo porque por la estupidez que dice este señor. Toti, mencionaste que para el próximo año, porque enfatizás que más allá del tremendo dolor que causó lo del sábado, que ustedes se levantan, te recuperan, vuelven, mencionaste que manejás información que van a querer sacarte del club. ¿En qué consistiría eso? ¿Vos crees que va a haber este tema de la persecución o es algo de adentro? Persecución ya hay, ¿verdad? Ahora seguramente van a querer internarse más adentro, ¿verdad? Pero no, tranquilo, no hay drama eso. Yo ya estoy para darle oportunidad a estos jóvenes que justamente se lo están formando, pero de donde estoy yo voy a pelear por el club. Y voy a pelear, porque al pelear por el club, voy a pelear por el fútbol paraguayo. ¿Vos dejarías el club más adelante, presidente? Es que yo ya quería dejar ese periodo anterior, Bruno. Yo ya dije y me pidieron los muchachos, los jóvenes, que por un periodo más para que ellos vayan aprendiendo más y entendible, ¿verdad? ¿Y a quién le dejarías la presidencia? No, eso hay un grupo de jóvenes que está trabajando, en la cual se le está formando para que ellos realmente, porque lo que nosotros queremos es un guaraní con un futuro mejor, cada vez mejor de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esto tiene que ser una presión para ellos, para que esto vaya mejorando. Presidente, en cuanto a la idea que propusiste y que vos encabezás de que se deje utilizar de vuelta el VAR el año que viene en el fútbol paraguayo, ¿qué arrastre, qué repercusión estás percibiendo con respecto a tus pares, a los otros presidentes? No sé por qué salí el grupo de presidentes también ahí del WhatsApp. ¿Te enojaste? Y que, no sé, me parece que voy a estar por demás y así que... A esta altura, entonces, presidente, a ver, vos estás distanciado de la APF. Distanciado, sí, señor. El club guaraní. ¿Hay algún otro club que esté como ustedes? No sé, no te puedo decir. O sea, fuiste el único, siguen ahí en el grupo de WhatsApp los otros. No sé, eso ya no sé, Ani, ¿verdad? Pero lo que dijiste recién, Ani, que si nosotros nos levantamos, caemos, nos volvemos a levantar, no sé si estoy equivocado o no, ya que hiciste ese comentario. Claro. Te había formulado justamente la pregunta cuando mencionaste lo de que el siguiente objetivo sería sacarte, por eso en la introducción te había hecho ese análisis, porque todo esto que están sintiendo ahora, seguramente lo sintieron el 30 de diciembre y volvieron y hasta en el proyecto Juguero era apuntar a la apertura del 2022. Sí. Entonces se confirma lo que estabas mencionando, por eso la consulta de qué otro tipo de adversidad se vendría según lo que manejas. Y mira, ahora van a empezar todos los departamentos a todos los artículos que hay para tratar de poner sobre la mesa, así como este tema de las 500 entradas que apareció desempolvado ni pusieron, ¿verdad? Va a empezar a aparecer sobre la mesa, que no te quepa la menor duda. ¿Para suspender a gente de guaraní? Guaraní, el estadio, la gente guaraní, lo que sea. Pero lo que no se preocupan es lo que pasa internamente ahí. ¿En donde la APF? Claro. Y nosotros no conocemos mucho, ¿verdad? El tema interno. ¿Ustedes tienen acceso a información que no tenemos nosotros, Juan Alberto? No, vamos a dejarlo ahí. Eso ya nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Como club vamos a seguir trabajando y alentarle al pueblo aborigen, al pueblo aurinegro, realmente, y agradecerle por el acompañamiento que se hizo en este partido, porque realmente ahí vamos a demostrar nuevamente que se está recuperando a la masa. Lastimosamente de esta forma nos golpean, ¿verdad? Una cuota de responsabilidad nuestra, de equivocaciones, pero hay que seguir para adelante. Toti, si te pregunto, ¿cuál dolió más? ¿Lo del año pasado o este año? Lo del año pasado nosotros ya sabíamos que esto se iba a ir. Con ese temor ya nos fuimos. Ahora nos fuimos con un temor nuevamente este partido,
pero con una confianza plena sobre este plantel que sabemos la forma que juega en estos partidos y la forma como se dio esta semana, el ambiente, los muchachos, y lo demostraron en la cancha. Lastimosamente, la forma como se dio en el minuto 90 y cómo lo veníamos manejando, duele mucho más eso. Juan Alberto, ¿le molestó que mucha gente del periodismo que no es deportivo haya involucrado mucho a Hugo Velázquez con esta campaña de Guaraní y con el fútbol? No, eso va a escuchar de todo, Federico, de él más todavía que él está en una campaña política, ¿verdad? Van a tratar de gente, se van de embarrarle. La misma cosa me sucede a mí como presidente de Guaraní, a gente de afuera. Y mira, esas cosas me resbalan. Como se dice, jabón y pire. ¿Usted no se va a lanzar a la política? No, por favor, no es mi... Y el año que viene también hay asamblea en la APF. Ya que Guaraní es el que abiertamente dice estar distanciado de la administración de Robert Harrison. Y ahora sí estamos... Mira que yo venía advirtiendo eso. No, yo no estoy diciendo ahora por este partido. Fue la gota de agua que colmó el vaso. Pero vuelvo a insistir, no nos estamos agarrando de eso, por eso hayamos perdido el partido. No, eso dejaste muy en claro en la nota, inclusive en tu primera respuesta creo que citaste lo de la jugada de Serbia y después citaste otra que viene después, justamente que propicia la última jugada del partido, y dejaste muy en claro lo deportivo y lo otro. Por eso te consulto, si considerarías también lo de la APF el próximo año cuando haya elección de autoridades. No. Guaraní, yo me voy a preocupar ahora. Mira, después del partido de Chile, cuando perdió Paraguay, la llamada que recibí de muchos lugares, pero eso es por la rabia de ese momento, ¿verdad? Y buscan quién puede ser, quién no puede ser. Pero yo, por el equilibrio que tengo, me mantengo en mi posición de preocuparme por Guaraní y no preocuparme por otras cosas. Presidente, digamos, entre comillas, ¿cuál es tu pecado para que te declaren la guerra desde la APF? Ya van a ir viendo durante el año. Vamos a dejar en suspenso como la novela. Pero algo con ya pongo ahí supuestamente para ellos la declaración de la guerra. No, por eso digo, vamos a dejar en suspenso como la novela, te digo. O si no, ya se sabe el final de la novela y que ya esto va a ser bueno para ustedes también. Próximo capítulo, entonces. Así mismo. Se va a saber muchas cosas. Alberto Acosta, candidato a presidente de la APF. No, eso ya yo se lo... Mira, a no ser que sigan... No en mi candidatura, pero si tengo que apoyar a otra gente para que esto se cambie. Si es que no se va cambiando, bueno, veamos, ¿verdad? Y hay gente interesada. A mí me dijeron esta mañana que se iba a lanzar a algo, Juan Alberto, por eso le pregunté. Yo pensé que era la política. No. Yo lo que me lanzo es a reclamar esto que estoy haciendo ahora. Ese es mi lanzamiento. Es lo que vengo ya diciendo. Y por eso reclamo a los medios también, a muchos programas. Porque yo le escuché a Bruno enseguida comentar lo de Patiño, lo de otro, ¿verdad? Pero en otros programas, y lamentable en la televisión la forma como relata y quiere minimizar las cosas. Pero bueno, cada uno es dueño, ¿verdad?, de cada programa y se entiende. Pero denos a nosotros el derecho también de pensar cómo queremos de acuerdo a lo que escuchamos o de lo que vemos. Entonces también nosotros tenemos derecho a pensar y decir las cosas, ¿verdad? Pero tenemos que seguir combatiendo. Y si nosotros no hacemos algo entre todos, van a salir peligrosos ustedes, el fútbol paraguayo, los clubes, todos. Nosotros tenemos que empujar, acompañar y que se vayan cambiando o modificando o corrigiendo cosas dentro de la APF. Presidente, muchas gracias por atendernos. Te envío un abrazo desde el aire, muy amable. A la orden. Gracias. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní.
Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Con Inverfin cumplimos 25 años de tu espacio, un hogar. Por eso, todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Llegó diciembre, llega Navidad, fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone. La Feria Tigo, durante todo diciembre aprovecha la Feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiado hasta en 24 cuotas, sin intereses. Descuentos en equipos con planes postpago y también smartphones prepagos para comprar al contado. Ingresa a compras.tigo.com.py o en todas las tiendas del país. No te pierdas la Feria Tigo, porque tener tu smartphone contigo te conviene mucho más. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. O sea, hablas de que desde la quinta fecha ellos estaban preocupados de hablar, porque hay que reconocer que la gente de Guaraní venía diciendo que Cerro era favorecido por el arbitraje, ¿verdad? Desde la quinta fecha se preocuparon de Cerro. Y bueno, ayudaron para que Cerro sea campeón, esa es la verdad. Una pena por un club con muchísimos seguidores en todo el país, como lo es el Club Guaraní. Una pena por un plantel de jugadores excelentes. Una pena por un gran cuerpo técnico que tienen, que nos tocó trabajar con ellos. Una pena que los dirigentes no se hayan puesto a la altura de todo eso. O algunos, ¿verdad? Tampoco hay que generalizar. Algunos, y algunos que ni siquiera son. Algunos que ni siquiera son y que quieren su minuto de fama en redes o en algunos programas diciendo pavadas. Porque la verdad que dijeron pavadas y se ocuparon de pavadas todo este tiempo. Te puede decir cualquier cosa. Te van a decir para tratar de minimizar de la forma como fueron favorecidos. Pero nosotros nunca, yo creo que más bien nosotros nos tiramos contra un departamento que tiene que hacer una buena gestión que corresponde a la APF, ¿verdad? Para que vaya corrigiendo. Porque los demás partidos nosotros no vamos contra Cerro. Ahora sí, ellos no quieren ver, por supuesto no te van a decir, sí, nosotros fuimos favorecidos. De hecho que no. Porque de alguna manera tenían que hacernos caer, Bruno. Y lo consiguieron. Tuvimos tropezones, algunos por culpa nuestra y otros por cosas tóxicas. Entonces, me resbala lo que diga este señor. A mí no me importa, ¿verdad? Volvieron los super descuentos. Desde Idesa te traemos estos super regalos para vos por todo el mes de diciembre. No te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972 413
100 y DESA Máximo respalda su inversión. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. El pan dulce de Navidad Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre, en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uva y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Se debe habilitar el 100% del aforo del estadio o lo van a solicitar ustedes? En este caso la APF, la organizadora, yo creo que habrá solicitado ya, ¿verdad? Nosotros ya solicitamos en aquel partido contra el 12 y no nos dieron, increíblemente, y unos días después... Pero a Guaraní le dieron. Y sí, y todas esas, estuvieron en todas esas boludeces en este tiempo, disculpa la palabra, ¿verdad? Pero tratan de nivelar para abajo, van a artilugios y nos aguantamos mucho tiempo, ¿verdad? Hicimos un pacto entre nosotros de no responderles, de no ocuparnos de ellos como ellos se estaban ocupando de nosotros, de no caer en estas, reitero, boludeces. Escondieron entradas, no nos dieron la entrada hasta el final, no nos dieron de hecho las entradas, porque las entradas, y es importante contar ahora, a nosotros nos dieron solo 20 entradas como club. Resto de las entradas, directamente la dirigencia de Guaraní le vendió a un allegado de ellos, terrorista, que por suerte vio a otros terroristas, ¿verdad? Y por eso pudo haber 200 y pico de terroristas, pero al club nunca le dieron ellos las entradas para vender. Y con relación a la entrada, que ahora me estoy acordando, se puede decir cualquier cosa. Nosotros dimos, y ustedes se habrán fijado, ese lugar donde estaba era para 1000 personas. Estaban casi 700 personas. Yo le hice el conteo. Así que mal pueden decir esa estupidez que está diciendo este personaje por el tema de la entrada. Nosotros le dimos las 100 que corresponden y vendimos las 400, como tiene que ser. Llegamos a diciembre y en Electrovan tenemos increíbles promociones y descuentos para vos. Aprovecha nuestra promo El Calor Bajo Control y equipate con los mejores acondicionadores de aires, heladeras, congeladores y ventiladores del país. Además, pagando con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Visita nuestra página web www.electrovan.com.py o nuestras 31 sucursales y accede a estos beneficios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha, compra hoy porque regalamos muchos premios. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo estás de tiempo? 7. Bueno, 7 menciones, tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos Liga de Campeones. Atiendan, señores, mañana en realidad, mañana. Mañana tenemos Liga de Campeones, partidos que se van a jugar. PSG Brujas, 14:45, 5 de la tarde Real Madrid Inter, Dortmund Besiktas, Milan Liverpool, Porto Atlético de Madrid, 14:45 Leipzig Manchester City, Shakhtar Donetsk Sheriff, 5 de la tarde, Ajax Sporting de Lisboa, 5 de la tarde. El miércoles, Bayern Múnich Barcelona, 5 de la tarde, Manchester United Young Boys, 14:45 Juventus Malmo, Zenit Chelsea, 14:45, 5 de la tarde Atalanta Villarreal, 5 de la tarde Salzburgo Sevilla, Wolfsburgo Lille,
5 de la tarde. A la vuelta, Edgar, cerramos con los goles del Ciclón. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarca es una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el chile queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Visita www.maxidominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Nos vamos. Gracias, buenas tardes. Recibe Claudio Aquino, ahora referee, dicen los de Guaraní. Se mete Aquino, continúa. Pelota que va a recibir. A ver, le pega Robert Morales. El derechazo insiste. Nuevo derechazo. Está. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro Porteño! Piden la anulación, el chequeo VAR. Remate de Robert Morales en segunda instancia. Recibe el Beto Espíndola. Descuenta para Cerro. Guaraní 2, Cerro Porteño 1. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Seguimos con el relato. Atención, puede pasar cualquier cosa. 2-1 ahora. Aquí no levanta para Pulpito. Atención, Pulpito va. Pulpito mete sobre la punta derecha. Si empata, Cerro campeón. Atención, se mete con todo. Picanzo Jiménez. Aguanta, busca Robert. Centro que va para Patiño. Golpe de cabeza. Queda atrás, revienta el balón. A ver, el cronómetro no es mirado por Julio Loza. Aquí no para el saque lateral. Va para Patiño. Lo ejecutan rápido. A ver, la tiene Patiño. Engancha Patiño. Centro que va, el pecho de Robert, el arquero. Cáceres en 2 instancias, increíble, Federico. Aguanta los corazones, lo de Guaraní, lo de Cerro, la chilena de Morales, la pelota que se le escapa a Cáceres, después la recupera. 100 minutos, 100 minutos, señores. 100 minutos, a ver. El partido que no se acaba, saca Marcos Cáceres, le va a quedar, pica con todo, encara, marca por ahora Carrascal, está enganchando Josué Cormán, toca muy bien, pica Fernández Cedrés, se lleva Segovia, Fernández, desde atrás le roba muy bien la pelota, Carrascal que va, y si termina el empate, esto va a ser tragedia para Guaraní, se mete con todo Robert Morales, que pica, Morales, deja sobre la punta derecha, Alberto Espíndola el centro que va al segundo palo, Patiño, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cerro campeón! ¡Gol! ¡Patiño! ¡Gol! ¡Tragedia en 2 Bocas para Guaraní! ¡Gol de Cerro! ¡Gol del Ciclón! ¡Gol de Cerro!
por Dios. Cerro campeón del torneo Clausura. No pueden entender lo que pasa por el lado de Guaraní. Es una pesadilla. Los de Cerro, señores, en el partido aún no acabó. Los de Guaraní están tirados al piso. Juliadosa está en el círculo central. Increíble, créanme. Cerro campeón a los Ciclones en un final insospechado. Cerro lo empata sobre la hora. Finalizará otro expulsado. Expulsado Claudio Aquino. Finalizará o no el partido, por Dios. Qué bárbaro lo que está pasando aquí. Cerro campeón.